9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Señores, buenos días, digo buenas tardes ya. Bienvenidos todos, como diría la caballota, al party. ¿Cómo diría la caballota qué? Agarren a su pareja de la cintura porque lo que viene no está fácil, señores. Se viene la segunda carrera de la Indy en el circuito de Iowa. Así que ténganse de las sillas, de los sofás, del carro en el que vayan, de donde El estén. reggaetonero Peña con toda, se vino modo reggaetonero de domingo. Así es, traemos todo el flow para esta carrera. Hasta acabó el flow, Chris. Muy buenas tardes para todos los que están con nosotros en este momento. Bueno, pues carrera número 2 de este fin de semana de Indy. Muy atractiva fue la primera, una quali bien interesante. Ahora, pues para los que no estuvieron, no la pudieron ver, tenían que dar 2 vueltas cronometradas en el circuito. La primera vuelta determinaba la posición en la que saldrían en la carrera de ayer. La segunda vuelta, la que les daría la posición de salida de hoy. Así que en breve les estaremos contando cómo es esa salida. Ya hubo warm-up, temprano hicieron unas prácticas, pues, que se le llama warm-up previo a esta carrera 2. También vamos a contarles esos resultados. Mientras tanto, Andy se fue. Iba a saludarlo, que nos contara Salúdelo de todas formas. cómo ha seguido después de la narración que tuvimos hace un rato de la Fórmula 1. Ya está. Hola, Andy. Estoy un poco compungido. Resulta que en la celebración de la Fórmula 1 Norris le rompió el trofeo, ese jarrón. Es que era Icopor. Se lo rompió a Max Verstappen, señores. Yo no sé cuánto puede valer ese jarrón, pero bueno, me disculparán. Yo sé que me han dicho que comer es feo, pero es que no alcancé a hacer todo y voy a comerme un postre para no desaparecerme de la cámara mientras comienza la carrera. Terminé con la cabeza un poco embombada. Hubo muchas emociones en el Gran Premio de la Fórmula 1, pero pues ya nos metemos de lleno en este Gran Premio de la IndyCar y voy a aprovechar para dar las tablas de deposiciones, cómo quedó luego del día de ayer. Alex Palou sigue primero con 442 puntos, el español, seguido de Joseph Newgarden con 344. La ventaja de 117 puntos que tenía Palou se ha reducido a 98. En tercera posición viene el Scott Dixon con 328 puntos. Cuarta posición se trepa Pato O'Ward con 309 puntos, le adelanta por 2 puntos a la quinta posición de Marcus Ericsson y pues se ubica a 19 puntos de Scott Dixon, el mexicano. Scott McLaughlin, el neozelandés, en sexta posición con 298 puntos. Séptimo, Will Power con 274. Octavo, Christian Lundgaard, pierde una posición Lundgaard con 258 unidades. Colton Herta en posición novena con 250 y cierra el top 10 Alexander Rossi con 250. Y ahí en adelante podemos destacar la decimosexta posición de Callum Ilott, el compañero de Agustín Canapino, que tiene 169 puntos, y Agustín, quien el día de ayer termina en posición 16 o 17, no recuerdo bien, y se ubica en la posición 21ª con 127 puntos, y le recorta un poco a Helio Castroneves. Está, bueno, de hecho no le recorta, estaban empatados. Helio Castroneves en este momento está 20, el veterano de 538.233 batallas, le adelanta por 2 puntos el brasilero, el argentino, que están bastante cerca.
Recordemos que Marcus Armstrong, que está en la posición 17 con 156 puntos, no está corriendo en este óvalo, así que Agustín le va a recortar fuerte. Ya de por sí lo tiene en este momento a 29 puntos y el día de hoy con solo la presentación pues ya le va a recortar más puntos a el otro neozelandés del Chip Ganassi Racing. Impresionante, ¿no? Los neozelandeses en IndyCar, voy a contarlos. Hay uno, Power es australiano, creo que es, pero bueno, contémoslo igual. 2 con McLaughlin, 3 con Scott Dixon y Will Power, que es australiano. Así que bueno, impresionante. 4 pilotos de el continente de Oceanía en la IndyCar, Mauro. Carlos. Andy, pues es muy interesante esa cifra, ¿no? Hace rato venías contándonos un poco de la cantidad de pilotos que podrían estar aquí de Nueva Zelanda y pues es bastante atractiva la Indy para estos pilotos, ¿no? Lo que hace que pues en la Fórmula 1, por ejemplo, de Australia, pues está eh, Piastri y Ricciardo que lleva rato, pero de resto, pues, un montón de tiempo no, de Oceanía, no se escucha a nadie más por ahí. Así que, bueno, ah, ¿quieren que hablemos de la quali para hoy o hablamos de las prácticas que se hicieron esta mañana? ¿Qué quieres, Si Chris? quieres, hablemos del warm-up y de una, ya me das el toque y también ya tengo listo aquí la tabla de la grilla de salida para esta carrera 2 que recordemos fue una clasificación a 2 vueltas. La primera era para la carrera de ayer y la segunda era para la salida de la carrera de hoy, así que ya eso también está definido. Sí, de acuerdo. Mira, Will Power se pone primero en el warm-up. Te voy a decir cuántas vueltas dio 30 vueltas. 30 vueltas es un porcentaje importante de cara a las 250 vueltas que van a dar ahora en la carrera. Takuma Sato se metió en la segunda posición. Eh, Acá esto nos va a gustar. 20 vueltas dio Agustín Canapino y se metió tercero. Así que hay un buen warm-up para él. Tal vez un buen ritmo pueda montar. La vuelta más rápida fue la tercera, dio 20 vueltas. Helio Castroneves se metió cuarto, Conor Daly quinto, Marcus Ericsson sexto, Scott Dixon séptimo, octavo Santino Ferrucci, Christian Lundgaard en la novena posición y el top 10 lo cerró Callum Aylott, bastante lejos pues de su compañero de equipo que sabemos que tenían prácticamente el mismo pace ayer, ¿no? Alex Palou marcó la posición número 12 y Pato Howard marcó la posición número 25. Así que ahí hay cositas interesantes por anotar. Dio 21 vueltas Pato Howard. También tuvo un número importante de registros. Sin embargo, seguro que salieron a probar cosas diferentes también. Tal vez con combustible suficiente y otros con combustible con tanque lleno para conocer cuál sería el ritmo en esta nueva carrera. 250 vueltas, Andy, 18, entre 18 y 19 segundos vimos el ritmo de carrera. Hoy seguramente estaremos por lo mismo, las mismas cifras estarán aquí puestas en la telemetría y esa información pues la traeremos también durante la carrera, Chris. Y sí, así es, Mauro. Recordemos también entonces, claro, hace Agustín Canapino una tercera posición en el warm-up de esta mañana, pero eh, condiciones sobre todo de combustible diferentes en cada caso. Hay que ver quién estaba girando con qué. Will Power, sin duda alguna, sigue siendo muy fuerte adelante. Y ayer los Penske, los 3 Penske, eran los dominantes en la clasificación, tanto en la carrera 1 como en la carrera 2. Y entonces vamos a dar la tabla de posiciones de salida para esta carrera 2
Will Power en primera posición y Scott McLaughlin en segunda posición, los dos de Penske, y son los únicos que tocaron los 180 millas. Para este caso de la carrera 2, Will Power realmente fue el único que accedió a las 180, hizo 181.6 millas de promedio para un tiempo de 17.7 segundos. McLaughlin hace la segunda posición con 179.6 millas de promedio y 17.9 segundos. Son los únicos dos que lograron acceder a los 17 segundos. El resto por encima de los 17, todos en los 18 segundos, desde el 18.0 de David Malukas en la tercera posición hasta el 18.67 de Santino Ferrucci en la posición 27, nos indica las milésimas que se tienen que sacar en precisión a 285 kilómetros por hora para lograr acceder a una mejor o peor posición en la grilla de salida de este óvalo de Iowa, conocido como el óvalo pequeño más rápido del mundo. Bueno, continúa entonces. David Malukas tercero, Ed Carpenter sale cuarto, Colton Herta en quinta posición, Graham Rahal sexto, Joseph Newgarden séptimo, Helio Castroneves octavo. Bastante buena la clasificación de Helio Castroneves para esta carrera 2. Scott Dixon sale noveno, Marcus Ericsson décimo, Pato O'Ward 11, Alex Palou 12, Takuma Sato 13, Rinus BK 14, Connor Daly 15, Felix Rosenquist 16, Kyle Kirkwood 17, Alexander Rossi 18, Devlin De Francesco 19, Romain Grosjean 20, Christian Lundgaard 21, Jack Harvey 22, Agustín Canapino, el argentino, partirá desde la posición número 23 por delante de su compañero Callum Ilott en la posición 24, ambos del Juncos Hollinger Racing. Ryan Hunter Ray 25, Stingray Rob 26, Santino Ferrucci 27 y en último lugar el acostumbrado. Si en Fórmula 1 tenemos en el último lugar a Logan Sargent, el que lo tiene tatuado aquí en la IndyCar es Benjamin Pedersen, el número 55, el estorbador de la IndyCar en cada carrera que sale. Recordemos que el día de ayer Agustín Canapino salía en la posición 25 y lograba escalar hasta la posición 16 o 17. Vamos a revisar eso porque no lo tengo claro. Déjame, por favor. Y 16, me vuelvo... Santi, 16. Llegaba Agustín Canapino en la posición 16 justo por detrás de su compañero Callum Ilott. Juncos Hollinger Racing para esta carrera no tiene mucho más pace, pero funcionó muy bien la estrategia de conservar neumáticos y gasolina en la primera parte de la carrera para terminar la carrera de una manera más fuerte. Termina Canapino al final recuperando varias posiciones para finalizar en esa posición 16. Hoy en día sale en la posición 23, un par de posiciones adelante. Vamos a ver si puede demostrar lo mismo que pudo hacer el día de ayer, superando pues una clasificación que le costó muchísimo tanto a Ilott como a Canapino. Por otro lado, Patricio Ward, recordemos, tercera posición para Patricio Ward el día de ayer, hace podio y se ubica en la posición cuarta de la clasificación general el mexicano, pero en su segundo intento el día de ayer en la clasificación no logra reeditar lo que hizo en la primera vuelta y hace apenas un tiempo de 18.16 segundos que le alcanzó solo para un 11º lugar. Tendrá que remar Pato O'Ward para estar por delante de Marcus Ericsson. Sale décimo Marcus Ericsson, quien le está peleando el cuarto lugar de la clasificación. Saldrá en 10º lugar. Y Newgarden, quien fue el vencedor el día de ayer y es ampliamente favorito para este Gran Premio de Iowa, sale en esta ocasión. Ayer salió tercero y ganó, hoy saldrá desde la 7ª posición. Así que Will Power hoy con más posibilidades que ayer, por cuenta de que Newgarden no tuvo un buen segundo intento, Patricio Ward tampoco, y Scott Dixon, quien se mostraba muy rápido en el segundo tercio de carrera del día de ayer, pues saldrá noveno, señores, el que está segundo en la clasificación general. ¿Dónde sale Palou? Palou sale detrás de Patricio Ward en la posición 12ª, el actual líder indiscutible de la IndyCar, quien ayer terminaría en 8ª posición, no le alcanzó para más, así que hoy tendrá que salir a minimizar daños porque claramente
Chip Ganassi Racing no tiene la velocidad en Iowa para estar liderando. Es Penske quien se torna el favorito para ayer y para hoy. Así es, Andy. Y Will Power, que tendrá también como esa responsabilidad consigo mismo de minimizar los daños que ha tenido en las últimas dos carreras. Ayer, estando peleando en las primeras posiciones, tiene un golpe contra el muro que le quitó las posibilidades de seguir ahí en la batalla por el primer puesto. Uh, no sé qué pasó realmente porque el pace nunca lo bajó, seguía girando en los 20 segundos que giraban los tres de adelante, pero ya no fue posible alcanzarlos, así que no hubo nada más que hacer para él, conformarse con el resultado de esa carrera el día de ayer, posición número 5, pero hoy, como lo mencionas, pues además de salir primero, ahí está New Garden un poco más atrás, tiene más chances y ayer le aposté a Andy, Chris y televidentes a que Power ganaba la carrera 1, no fue así, pero hoy sigo con Power como mi favorito para ganar como predicción anticipada. Y en la carrera anterior se quedó sin combustible. Venía jugando una estrategia muy buena, venía con un gran trabajo y al final tuvo que entrar por un splash and go que les hizo falta un poquitico nada más, ¿no, Chris? Que veníamos pendientes ahí de la estrategia y del ritmo que llevaba Will Power. Sí, así es. Un fin de semana más para Will Power que le cuesta finalizar bien la carrera, porque nos hemos dado cuenta que ritmo le sobra, carro le sobra, eh, pero le ha fallado, le ha faltado un poquito, un poquitico al final, que es lo que le ha evitado estar en los podios, de hecho, porque venía en ritmo de podios. Así que voy a ponerle el sonidito de Hello darkness, oh my old friend. Lástima, lástima por Will Power que tiene todo para ganar, ¿no? Pero póngale el de Ron, Chris, porque hoy va a ganar. Yo ya pongo la predicción que hoy sí gana. Hoy se pone la de notario, como decimos acá, y Will Power va a ganar. Le voy a dar mi predicción de una vez. Ahorita ustedes me dirán en qué momento están listos para hacer la suya. McLaughlin será el segundo para mí. Y el tercero será New Garden. Remonta un poquito, pero no le alcanzará. No, New Garden no vuelve a ganar. Estadísticamente es muy poco probable que el man vuelva y lo haga. Así que si tuviera que dar una predicción en este momento, que no lo voy a No, hacer, pónganse a la fija cuando esté seguro, porque si no dice que la hizo apresurado, lo presioné, no, 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 nunca he no, dicho eso. no, no. Yo nunca he dicho eso. Vamos a ver. eh, estoy buscando el archivo de las posiciones, bueno, ¿De cuáles? de las de salida. Que ¿De ya lo hoy? había actualizado, pero no lo encuentro. Andy, ¿tú tienes ya alguna predicción? Yo me voy a ir con Power, con McLaughlin en la segunda posición y tercero voy a colocar a Howard. Me voy a arriesgar. Me voy a ir con el todo por el todo, señores, con esta predicción. Todo o nada. Bueno, Mauro. Bien, ahí Pato que viene desde la posición número 11 hoy, ¿no? Entonces, Chris, bueno, se pone interesante, Yo, tendrá que jugarse una buena a ver, estrategia para ayudarte ahí con la predicción. yo le doy mi predicción. A ver, algo le va a pasar a Will Power, creo, de nuevo. Entonces Scott Ok. McLaughlin va a ir de primero. Yo creo que Pato va a alcanzar el segundo lugar. McLaughlin primero dices. Sí, sí. McLaughlin, Okay. Pato y Will Power.
Sí, sí, veremos. Bueno, veremos. Ahí queda entonces anotado lo que cada uno de nosotros ha dicho. Ustedes que están ahí conectados con nosotros, cuéntenos también quién cree que va a ganar. Denos su top 3 si les parece o solo el ganador. Déjenos aquí saber en los comentarios qué opinan ustedes con referencia a las predicciones para la carrera. No olviden suscribirse, por favor. Tenemos una meta para este mes, 500 suscriptores. Estamos ya cerquita, estamos en el 84% de esa meta. Vamos, por favor, ayúdennos. Suscríbanse, que aquí tenemos muchísimo contenido y muchas narraciones en vivo que traerles. Bueno, hay un factor que podría jugar diferente al día de ayer y es el factor Colton Herta. Ayer se nos había perdido el muchacho. Recordemos que después de la primera parada en boxes, por allá en la vuelta 50, él fue de los primeros que paró. Pues de por sí ya se veía que tenía problemas con ese primer set de neumáticos, pero luego se nos fue a la posición 20-23 y no pudo salir de ahí y nos preguntábamos qué había sucedido. Resulta y acontece que en esa primera parada, Mauro y Chris, Colton Herta, el mecánico que estaba cambiando el neumático delantero izquierdo de Herta, tiene un problema con la pistola y no logra hacer el cambio. Como fruto de eso, se demora el vehículo 43 segundos en boxes y obviamente en 43 segundos perdió 3 vueltas. Por eso fue que nunca más lo volvimos a ver en el progreso. Ya al inicio de la carrera, con 3 vueltas perdidas es virtualmente imposible poder hacer alguna cosa diferente a girar y pues se salió de todo digamos, el protagonismo que vivimos en la carrera número 1. Sin embargo, sale quinto en esta carrera número 2. Así que hay que tener un ojo ahí en Colton Herta porque podría dar de qué hablar, podría ser de las delicias del público el día de hoy el estadounidense de Andretti Autosports. Sin duda, Herta es uno de los pilotos también llamados a hacer un buen papel en esta segunda carrera. No, pues hasta ahora, como lo mencionas, conocíamos el por qué había perdido tanto en la carrera de ayer, pero pues ahí estuvo bien posicionado para la quali. Recordemos que saldrá quinto, así que tendrá un desarrollo importante, seguramente estratégico también, que las cosas jueguen a favor. Fue número 11 en la práctica, en el warm-up de hoy. La velocidad fue de 166.2 millas por hora, Andy, y su vuelta fue de Talento. 19.3, pero 19.3 en, Está en bien. el tiempo de carrera, ese es el Sí. ritmo, ese es el De hecho es pace. 20, ¿no? 20 segundos más o menos. 19-20 segundos es el ritmo de carrera. ¿Sí? Así es, ese es el pace. Probablemente estaba con combustible suficiente como para pensar en un stint largo y tener un ritmo ahí importante. Ese es el pace. Sí, sí. Promete, promete. Les ¿Qué traigo una les trivia. parece? ¿Qué les parece si faltando 17 minutos y 30 segundos para que comience la transmisión de la carrera, qué les parece si hacemos también una predicción de Canapino? ¿En qué puesto consideran ustedes que va a llegar Canapino el día de hoy? Yo me voy a ir con que Canapino va a llegar en la posición 12. Y yo esperaría que Canapa se meta en el top 10. Voy a decir la décima Uy, posición. agresivo, agresivo. ¿Décima posición? Sí, sí, de una. ¿Y Mauro? Yo creo que se mete 11. Bueno, vamos a ver quién va a llenar, a colmar las expectativas en estas predicciones, ¿Estaremos donde siendo muy optimistas? sí, sin duda alguna, digamos que la mayor probabilidad de Canapino es la posición 16,
o la posición, entre la posición 14 y 16, podríamos decir, después de lo que vimos el día de ayer, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no podría reeditar Agustín la posición final a la que ha llegado el día en este 2023, tanto en óvalo como en circuito? Su mejor posición ha sido la 12ª, así que no es desconocido para el argentino llegar en esa posición. Por eso yo me voy con ese 12º, y pues ya, bueno, si se mete al top 10 sería su primer top 10 en su historia, en su corta y pequeña historia de IndyCar. Vamos a ver. Además, Sí. Vea, adelante de él, según los resultados de ayer, solo tengo que eliminar a 4. Y voy a eliminar a Román Grosjean de una vez. Y oigan, pero quedó Juan 11. no aparece en la Entonces, lista, en la posición de salida, ¿por qué? Grosjean sale 20. Ok, Grosjean para hoy sale 20. Entonces, con los resultados de ayer que llegó 11 Grosjean, lo elimino de inmediato y ahí ya tenemos uno para arriba, conforme a mi predicción, ¿no? Le voy a eliminar también venga, yo le digo acá, quedó en la posición número 12, David Malukas. Ahí ya voy eliminándoles 2 y conforme avance la carrera les voy contando más. Bueno, señores, poco menos de 15 minutos para que comience la transmisión de la carrera, aproximadamente unos 39 minutos para que comience, para que se baje la bandera verde. Así que estaremos entrando en la transmisión alrededor de las 3 de la tarde de Argentina y de Brasil, a las 1 de la tarde de México y de Colombia, y a la 1:25 y 3:25 estará comenzando la carrera con la bandera verde. Ayer también Ed Carpenter quedó en la posición 24 en la carrera y hoy sale cuarto. Entonces también hay una posibilidad importante que algo pase con el pace de Carpenter igual que ayer. Yo creo que Okay. sí, que Canapino o sea, replicando lo hecho ayer, creo que puede estar ahí en esa posición que tenemos por acá en la predicción entre la 12 y la 10, que es lo que estamos registrando nosotros. Creo que existen las posibilidades. Hay varios adelante que el día de ayer quedaron por detrás de Agustín. Por ejemplo, lo que tú decías, David Malukas, Ed Carpenter, Colton Herta, el mismo Graham Rahal, no le fue muy bien el día de ayer, terminó contra el muro, por ejemplo. Tenemos Helio Castroneves, es uno que podría estar también batallando con Agustín. Están 20 y 21, posiciones 20 y 21 en este momento en la tabla de posiciones. Y podríamos también pensar en en Rinos BK, que de hecho también quedó detrás de Canapino el día de ayer. Daily Connor, Connor Daly, y Devlin de Francesco. No es para nada descabellado pensar que Agustín Canapino sí puede estar alrededor de las posiciones 12 a 16. Un top 10 para él sería fantástico en este gran premio, teniendo en cuenta que Juncos no ha tenido un performance apropiado, un performance lo suficientemente rápido como para acercarse a ese top 10, pero por estrategia ayer lo demostraron que podían estar rápidos al final de la carrera, y el día de hoy también podrían reeditar lo mismo que vimos el día de ayer. Alex Palou, señores, ¿qué vamos a tener para Alex Palou, que comienza en la 12ª posición? ¿Se meterá al top 10? ¿Cómo va a ser esta carrera para el español, que se ve un poco complicado en este óvalo de Iowa? Le ha costado un poquito el óvalo. Realmente le ha costado porque, por ejemplo, en las 500 millas de Indianápolis no fue así el costo para él de adaptarse al óvalo y tener un buen pace. Acá le ha costado un poquito más. Tuvo por momentos una luz, ¿no? De acercamiento hacia la punta, de estar más cerquita de las posiciones hacia arriba, terminó
octavo, pero creo que puede estar por ahí también, entre la sexta y la octava posición el día de hoy. No veo mucho más pace, no veo una estrategia quizás importante que pueda cambiar las cosas, porque adelante están muy fuertes. Cris, ¿cómo ves tú a Alexander Palou, al español líder indiscutible de esta IndyCar 2023? Sí, Alex Palou va a estar sumando también, pero ayer le preguntaban cómo le había ido y pues realmente tampoco entendían muy bien por qué tenían el ritmo que tenían, así que yo creo que los óvalos sí le están costando un poquito. Podría estar metido en el top 5, pero no creo que más de ahí. Los que están en el top 5 y los que tenemos en predicción para el top 3 están muy fuertes, muy sólidos. Eh, Quinto, sexto, séptimo, por ahí, Y definitivamente. puede estar ahí Palou, yo también lo estoy proyectando entre la quinta y la octava posición. Es, de acuerdo al Driver Performance, es la posición en la que él ha tenido historial aquí en Iowa alrededor de la sexta a la séptima, así que podemos estarlo ubicando alrededor de la quinta a la octava fácilmente. Vamos a ver entonces qué es lo que nos depara. Bienvenidos todos, les agradecemos suscribirse, estamos a nada de llegar a las 500 suscripciones antes del 31 de julio y ustedes nos pueden ayudar dándole clic a la suscripción, dándole like a este contenido, viéndolo y sobre todo también comentando en la caja de comentarios. Así nos ayudarán a monetizar el canal para que podamos tener más recursos y tecnología que dé aún mayor y una mejor transmisión aquí en Falcon Motorsports. Bienvenidos falconeros y falconeras a esta transmisión del Gran Premio de Iowa, un óvalo de 0.87 millas, alrededor de 1.4 kilómetros, bastante pequeño, pero bastante rápido, con promedios de velocidades de los 270 a los 285 kilómetros por hora por vuelta. Es impresionante lo que tienen que manejar estos pilotos en una distancia tan corta. ¿Cómo vamos a ver a Scott Dixon y a Marcus Ericsson? Scott Dixon tuvo una primera parte de la carrera para olvidar el día de ayer, pero luego de la primera parada de boxes se recompuso la situación, cae a la 16ª, pero empieza a tener un pace tan bueno como el de punta, como el de Power y el de McLaughlin en su momento, venía detrás de ellos prácticamente a quitarse una vuelta y pues al final no le alcanza para terminar más allá de la posición sexta, pero podría estar Scott Dixon cambiando la historia este domingo. ¿Dónde lo podrían ustedes proyectar a Scott Dixon el día de hoy? Eso está difícil. Scott Dixon. También yo creo que tiene las mismas probabilidades de Alex Palou, ¿no? Entre un cuarto tal vez y un sexto. Dixon también lee muy bien el tráfico. Y es uno de los que mejor le ha ido, es uno de los que mejor historia tiene Dixon. Yo a Dixon lo veo también ahí en el top 5, es de los que va a ir escalando. Si uno mira el top 10 en este momento, yo pensaría que Herta, Carpenter, Malucas, Castroneves van a salir de ese top 10 y ahí pueden estar ingresando Dixon, Ericsson, Howard, Palou y posiblemente alguno de los otros dos McLaren que está bastante atrás, Félix Rosenqvist que sale en la 16ª posición y Alexander Rossi que sale en la 18ª. Alguno de ellos dos puede terminar metiéndose también en ese top 10. Sí, ayer Ericsson salía desde la 10ª posición, hace un muy buen trabajo, buena velocidad, buena estrategia, pero pues, ninguna carrera es igual a otra. Hoy los demás también van a jugarse otro papel, así que yo lo veo más bien a Ericsson abajo del quinto puesto y a Scott Dixon lo veo más bien sobre el quinto o cuarto puesto. Ericsson de pronto nos trae sorpresas. También estaba ayer en un muy buen ritmo. Ericsson, a ver si no estoy mal, Ericsson arrancó ayer P10 y llegó P4. Entonces tiene también muy buena lectura de tráfico. Oigan, voy a lanzar la trivia
porque es una trivia general, es una trivia de cultura general en IndyCar. Les vamos a preguntar eh, lo siguiente. ¿Cuántas carreras tiene en total la temporada de IndyCar? Eso está general, ¿no? Está fácil. Voy a dejar abierta la pregunta aquí en el chat y voten, señores. 18, 17, 14 o 15 carreras. Y adivinen en dónde termina esta temporada. Esta temporada termina, señores, en un circuito que me gusta mucho, Laguna Seca. Está haciendo también intervenida el asfalto, así que van a tener un buen asfalto para la carrera. Interesante, ¿no? Carrera y circuito histórico y además también, mejor dicho, es de esos circuitos que ha marcado un antes y un después, ¿no? Es Uy, un sí. circuito que hasta para sim racing, yo creo que todos los que empezamos a hacer sim racing empezamos a manejar en Laguna Seca con el Mazda MX5, por lo menos así empecé yo cuando en el 2018 comencé con el sim racing y me enseñaba Sebastián Moreno, quien hoy es coach de pilotos del Ferrari Challenge y de la Porsche GT Cup en Estados Unidos, señores, nada más y nada menos. Sebastián Moreno allá desde Estados Unidos, un gran saludo y un abrazo para esa personota, es un gran ser humano, Sebastián, que le está yendo súper bien como coach de pilotos en ese Ferrari Challenge y en la Porsche también. Y pues es un circuito bastante histórico el de Laguna Seca, interesante ese final, va a estar buenísimo, dependiendo de qué tanta ventaja llegue Palou consolidado en ese primer lugar también. Un abrazo para también Ariel Rath, quien está desde Argentina apoyando a Agustín Canapino. Estaremos montados con el argentino y con el mexicano mirando cómo pueden progresar en la carrera. Recordemos entonces, ahí lo tienen en la transmisión nuestra, ahí tienen la tabla de la grilla de salida, está andando en el costado izquierdo, pero les recordamos entonces que Patricio Ward saldrá en la posición 11ª y Agustín Canapino saldrá en la posición 23. Ayer Canapino salió 25 y llegó 16. Hoy salió 23 y lo estamos poniendo entre la posición 10 y 12 de llegada. Lo más probable es que pudiera llegar entre las posiciones 14 a 16. Vamos a ver cómo le va al argentino. Todo puede pasar en un óvalo. Puede ocurrir una estrellada donde queden un big one, donde queden varios. Pueden haber fallos mecánicos. Puede pasar de todo en una carrera de 250 vueltas y 223.5 millas. Este óvalo no alcanza ni a la milla, apenas 0.894 millas para 1.408 metros o 1.4 kilómetros, señores. Así que estamos a nada de comenzar, estamos a 4 minutos de que comience la transmisión, estamos a 28 minutos de que comience la bandera verde, de que se baje la bandera verde, ya listos, preparando la garganta, señores. Todos ya alineados los vehículos, los monoplazas de la IndyCar en la línea de boxes, listos para salir, pero antes de eso tendrá que venir el himno, tendrá que venir el anuncio de enciendan sus motores para comenzar las vueltas de instalación. Bueno, así es. ¿Será que, bueno, sí, votemos de una vez la respuesta de esta trivia así rápida, muy rápida? Les voy a contar que la temporada de IndyCar tiene 5 carreras en óvalos, tiene 5 carreras en circuitos urbanos y tiene 7 circuitos permanentes, para un total de 17 carreras en esta temporada 2023. ¿Y Se, cuántos circuitos de los que quedan, cuántos quedan? A ver, nos quedan carreras agosto 6, agosto 12, agosto 27, septiembre 3 y septiembre 10. De ahí Laguna Seca es circuito, Portland es circuito, si no estoy mal. A ver. Sí, es circuito. Entonces, hay 2 circuitos al final. San Luis es óvalo. Indy es circuito, debería ser, ¿no? A ver.
Sí, correcto. Vuelven al circuito de Indianápolis otra vez. Esa va a ser la de agosto 12. Y Nashville es óvalo, es decir, van a quedar 2 óvalos y 3 circuitos permanentes. ¿Seguro? Creo que Nashville es urbana, ¿no? Es circuito callejero. No estoy ¿Nashville? seguro. Sí, ¿no? Sí, me parece lo mismo. Aquí me registra Street, así que me parece que es circuito urbano. Es circuito, sí, Y señor. Urbano, urbano, la urbano. de, Ya, la de confirmadísimo. Indianápolis creo que no es óvalo. Y es un Creo que circuito, no repiten óvalo. Nashville es un circuito con un par de rectas larguísimas. Va a estar interesantísimo Uy, ese está agosto loco, sí. 6. Pero como Cristian y Mauricio no quieren estar ese fin de semana, vamos a ver si logramos transmitirla, porque pues ni modos. 30 segundos, señores, 30 segundos para comenzar la transmisión y 25 minutos para que se dé la bandera verde. Bueno, entonces quedarían, Indianápolis será circuito, Andy. sí, correcto, Indy es circuito, entonces van a quedar 3 circuitos permanentes, o mejor, voy a empezar con el orden correcto. Va a quedar un circuito urbano, 3 circuitos permanentes y San Luis, que es un óvalo. Eso querría decir que Alex Palou estaría terminando con mucha dominación, porque claramente Alexander Palou es el más rápido en circuitos tanto urbanos como permanentes y apenas tendría un punto débil en ese óvalo de San Luis donde podrían recortarle algo, pero no se ve auspicioso para Scott Dixon, para Marcus Ericsson, para Pato O'Ward y para Newgarden el final de este campeonato que le quedan 5 carreras después de esta Hy-Vee One Step 250. Señor, ha comenzado la transmisión. Siéntense, pónganse las palomitas de maíz, su cerveza, su gin tonic, su whisky, lo que sea que les gusta comer. En Argentina, por favor, su churrasco, porque ha comenzado la transmisión en este momento mientras le hacen la entrevista a Joseph Newgarden, el ganador del día de ayer. Y nos quedan 24 minutos para que se dé la bandera verde. Así que todavía puede ir al baño, pueden ir a hacer popó, chichi y regresar. Lávense las manos, por favor, para que no vayan a contaminar las palomitas de maíz. Y esto se viene en 23 minutos y 40 segundos esta carrera, este live del Gran Premio de Iowa, de este circuito, el óvalo pequeño más rápido del mundo. Deben estar terminando, Andy y Mauro, el concierto de Zac Brown Band, la banda de Zac Brown de McLaren. ¿Te gusta? ¿Has escuchado la música de esa gente? Sí, sí, es chévere. Me gusta. No sabía que me gustaba el country, entonces, chévere. Pero es puro country. Bueno, es que estamos en el corazón, en el heartland de los Estados Unidos, ¿no? Iowa está ahí abajo de los grandes lagos en todo el centro del país. Ayer nos mostraban los paisajes alrededor del circuito y son tremendamente bucólicos, de campo, bastante verdes, bastante ambiente, lo podríamos llamar del estadounidense de a pie, si me hago entender, ¿no? No digo la palabra otra porque puede salir un poco ofensiva, pero del estadounidense de a pie, del estadounidense de allá, del centro, del interior del país, bastante bonito los paisajes que mostraban el día de ayer. Están entrevistando a Alexander Palou, el español, quien recordemos, nos traía chisme calientico hace 8 días Mauricio Cardoso sobre la posible prueba que puede tener Alex Palou, el español, en la Fórmula 1 al finalizar la temporada de IndyCar por allá por noviembre, claro, en el peor carro de todos, en el Alfa Tauri, pero pues igual Alfa Tauri es una posible rampa de lanzamiento de cara a estar en un Red Bull en 2025, algo así, ¿no? Así que vamos a ver cómo le puede ir a Palou si se confirma que efectivamente va a hacer esa prueba. Recordemos que Palou es piloto McLaren, ¿no? También en septiembre, Andy. No en noviembre, sino en septiembre. ¿Septiembre? Ah, bueno, aún más cerca, bueno. Sí, en septiembre podría estar haciendo pruebas en el Alfa Tauri. La temporada de Indy se acaba el 10, estaría haciendo pruebas sobre el 17 en el circuito de Singapur.
Oye, Cristian, Cuéntamelo. se me pasó entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? 17 circuitos, 17 carreras por esta 17 temporada. carreras, 17 carreras. Punto de Bueno, óvalos. ahí nos muestran la panorámica muy bonita del circuito de Iowa. Está al lado de un aeropuerto muy parecido a lo que funciona, a cómo funciona Daytona. Daytona también tiene un aeropuerto privado al lado, y aquí es igual, es lo mismo, también están al lado de un aeropuerto, y en el otro sector del aeropuerto, o sea, al frente del circuito, al otro frente del circuito, está pues la cadena de supermercados Hy-Vee. Por eso es que es el patrocinador oficial de este par de carreras en este momento. Vemos, como siempre, a Alexander Palou contento, tranquilo, mostrando las muelas, muy, muy seguro Alex Palou de lo que hace, ¿no? Siempre se le ve bastante reposado, bastante desestresado y suelto el español antes y después de cada carrera. Sí, siempre muestra esa tranquilidad, ¿no? Y eso solo pasa cuando te encanta lo que haces. Incluso lo veíamos la carrera pasada, Andy, en esas curvas tan difíciles, no tenía una buena clasificación y salía igual tranquilo, riéndose, como si no hubiera pasado nada, sabiendo que tenían pace para la carrera, así que siempre está muy tranquilo y muy contento con lo que tiene. Recordemos que Agustín Canapino marcaba el tercer puesto en el warm-up de esta mañana. Es un indicador de algo, pero no de mucho tampoco, porque no sabemos cómo estaban el resto de los participantes en cuanto a combustible. Los neumáticos son los mismos para todos en los óvalos, es decir, aquí no hay blandos o duros, simplemente es un mismo compuesto para todos. Y bueno, mal que bien, Agustín sale en la tercera posición en ese warm-up, sorpresivo si se quiere, pero vuelve y juega, ¿no? No sabemos cómo estaban girando el resto, qué condiciones de gasolina tenían. Está Carrie Underwood en este momento cantando Chusca, Chusca. Kenny Chesney era el otro que era, ese sí es puro country, claramente con su cachuchita de country. Ah, Zach Brown Band están ahí. Sí, tal vez esos eran los de ayer. Carrie Underwood y Chesney también eran quienes estaban deleitándonos ayer. Hoy estaba, porque ya terminaron, Zach Brown Band. Va a estar ahorita Ed Sheeran, ¿no? Ondeando la bandera verde. ¿Dirías tú que quién va a estar? ¿Ed Sheeran va a dar la bandera verde? Bueno, sí, interesante. Sí. Diríamos que entonces Ed Sheeran estará haciendo las delicias, como Zach Brown, Carrie Underwood y el resto se hacen las delicias del respetable, del público que colma las graderías de este autódromo de Iowa, de este óvalo pequeño, pero bastante bien hecho, como muchas cosas en Estados Unidos. Gran comodidad, está mostrando el palco interior que da frente a los pits. Alguna vez tuve el placer de estar ahí mismo, pero en Daytona, y es impresionante lo que montan los estadounidenses en materia de shows, en donde quiera que estén metidos, la comodidad, la abundancia en la comida, la experiencia que se vive como un show, pues no creo que tienen sin igual. Yo creo que tienen sin igual en el mundo los estadounidenses, los gringos, los llamaríamos los norteamericanos, que se fajan en este cuestión de show, se fajan siempre. Bueno, señores, 17 minutos y 10 segundos, 17 minutos para que se dé la bandera verde. Vamos a ver en qué momento sueltan el himno. Todavía los pilotos no se suben a los vehículos. En este momento en pantalla el número 45 de Christian Lundgaard, que para mí es el más bonito. Un poco recordando cómo eran las pinturas de los McLaren en los 80s y 90s cuando eran patrocinados por Marlboro, y los Penske en los 90s cuando corría Lancer Jr. por allá en el 91 al 93, usando el rojo encendido y el blanco como motivos de esa patrocinio de Marlboro. En este caso,
pues Lundgaard estará luciendo es un verde encendido con blanco. Muestran también en este momento precisamente el supermercado Hy-Vee, que es el gran patrocinador de este gran premio de Iowa, y estaban David Letterman ahí haciendo de empacador en uno de los cajas de pago del supermercado. Señores, 16 minutos para comenzar, 16 minutos para bajar la bandera verde. No nos hagan esperar más, por favor. Estamos listos. Queremos que estos gladiadores del asfalto empiecen a batallar entre sí para ver quién prevalecerá entre los 25 corredores de la IndyCar. Mira, Andy, ahí en transmisión está Kirk Ferentz, conocidísimo coach de fútbol americano, y es él quien va a estar justo al lado de Ed Sheeran diciéndole a los pilotos, señores, enciendan sus motores. Él es el encargado de recitar las legendarias palabras. Bueno, señores, suéltenme el himno, que estoy que me voy. Necesito esa bandera verde. Suélteme el himno. Nada que lo sueltan, muchachos. Están demorados en este caso. Hoy ahora me hay voy un a montar. paracaidista. Uy, Uy, se fue de jeta, se fue de jeta. va a toda. Sí. Uy, pero cayó un montón. O sea, pasó al lado del público y todo. Aterrizó bien, pero se iba de bruces el paracaidista. Es como en el Grand Theft Auto, pero sin el reinicio de misión. Bueno, hoy me voy a montar, señores, en el onboard de Pato. Voy a estar también siguiendo la comunicación de radio de Agustín, claramente, y el onboard de Agustín, pero no sé a quién más ver, señores. ¿Qué me recomiendan? Espéreme, antes de eso le comento. Will Power primero, Scott McLaughlin segundo, David Malukas tercero, Ed Carpenter cuarto en la fila 2, fila 3 para Colton Herta y Graham Rahal quinto y sexto. Ojo con Colton Herta, puede dar sorpresa. Fila 4 para Newgarden y Castroneves, séptimo y octavo. Quinta fila para Dixon y Erickson, noveno y décimo. Sexta fila para Howard y Palou, 11 y 12 para el mexicano y el español. Vamos a ver. Séptima fila. Sí, ojo con Pato que va a progresar. Séptima fila para Sato y VK, 11 y 12. Octava fila, perdón, 13 y 14. Octava fila para Connor Daly y Felix Rosenquist, 15 y 16. Novena fila para Kirkwood y Rossi, 17 y 18. Los dos McLaren, 16 y 18 partirán. Esos también van a progresar. Fila 10, 19 y 20 para De Francesco y Grosjean. Fila 11, Lundgaard y Harvey, 21 y 22. Fila 12 para el Juncos Hollinger Racing, Canapino y Aylot partiendo en la fila 12 en las posiciones 23 y 24. Ryan Hunter Ray, Stingray Bob, Santino Ferrucci y el estorbador de la IndyCar, Benjamin Pedersen, que tiene tatuado ese último lugar en este 2023. Pues cierran esta grilla los 28 pilotos quienes ya están formados para el himno estadounidense. Por favor, vótenme ese himno rápido. Estoy que me corro, estoy que me narro. A ver, ¿quién está ahí? Takuma Sato, estaban mostrándolo en este momento. Cristian, yo te recomiendo que te montes en Colton Herta. Un Colton Herta está chévere. Estuviera BK también, me montaría en Rhinos BK también. Pero no está, no lo veo. ¿Te gusta? ¿Te montarías sobre él? Tiene buenas posibilidades, ¿no? Ayer también le fue bien. Avanzó bastante. Bueno, señores, 12 minutos y 30 segundos. Oigan, ¿saben a quién le fue también muy bien ayer? A Kirkwood. Kyle Kirkwood arrancó 18, señores, y llegó séptimo. Él también estuvo de sello de notario. Sí, lo hizo bien Kirkwood el día de ayer, tuvo bastante progreso y hoy también tendrá que progresar. Kirkwood sale desde la posición... Voy a montar en el onboard de él más bien. Kirkwood sale 17 el día de hoy, así que va a tener que progresar bastante en el día de hoy. Va a tener que ponerse la de notario, ese chaleco sabroso, para darle a ese IndyCar como si le pagaran por firma, como a sello de notario. Kirkwood tendrá que ponerse hoy ese chaleco.
Bueno, señores, suélteme ese himno, por favor. Quedan 11 minutos, 30 segundos para comenzar esta carrera. Y ahí están hablando paja ahí en los pits, no hacen nada. Está demorada la situación en esta ocasión en Iowa, más demorada de lo usual. Usualmente son 15 minutos de diferencia entre el comienzo de la transmisión y la bandera verde, pero en este caso, miércoles, se han tomado, llevan de hecho 15 minutos en este momento y nada que comienzan. Pero, por ejemplo, el onboard de Kirkwood ya está funcionando. Mentiras. Falsa alarma. Bueno, finalmente se para el respetable, se quitan los gorros, los sombreros, las cachuchas, como lo quieran llamar, para recibir el himno de los Estados Unidos de América. Y ahora sí, señores, después del himno vendrá el famoso llamado de enciendan sus motores. En este momento están echando una rezadita. Sí, no, todavía no está el himno, está en la rezadita. Esta parte a mí sí no me gusta, muchachos, les tengo que decir que esto es demasiado parafernalia para iniciar una carrera, manito, la rezada, el himno, el enciendan sus motores y como 3 vueltas de instalación, viejo, vámonos ya que vinimos fue a ver carros, ¿no? Yo ya vi, Me yo ya parece, fui a... me ¿Ah? parece, Andy, que este es el momento en el que tú también reces por los pilotos, reces No, por amigo, Grosjean, por Canapino. el sulfuro me Eh, está saliendo en Porque este los no, momento. no, relájate y quiero que empieces por favor con el himno. Ya, el himno ahí, Maddie Poppy está cantando el himno. Maddie Poppy. Protégenos, señor. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. A Y ese himno me déjame refería. sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bueno, ya, mucha Luego de eso, parafernalia. Se me están saliendo las hemorroides. Demasiada paja, mucho tiempo quemado, señores, mucho rezanderismo, mucho himno, mucha cosa. Yo quiero ver carros. estamos listos para darnos cuchillos, señores. Porque aquí también vamos a Ya. ver otra vez doble fila de doble carro, uno al lado del otro. Vamos a experimentar ese tipo de situaciones. Estoy seguro. Que se pongan ese puñal entre los dientes y salgan a debatirse, a batirse como gladiadores, los gladiadores contemporáneos de este siglo XXI. Ya los vimos en la Fórmula 1 y ahora los tenemos en la IndyCar, mientras sobrevuela el autódromo de Iowa 2 F-18 Fighters de la, ¿cómo se llama eso? Del Platoon 140 de los Patriotas. Y sigue la parafernalia y no comienzan los carros. El respetable aplaude. Ay, por Dios. Es demasiado tiempo quemado. Alguien, por favor, alguien que me traiga un calmante. Alguien que me traiga un calmante. 8 minutos para comenzar la carrera. Esto es demasiado tiempo quemado, señores. Ya deberíamos estar en la vuelta 20. Ay, María. Es desesperante el inicio de la IndyCar y de la NASCAR, ni se diga, es peor. Pero bueno, aquí estamos listos para mirar a Agustín Canapino y a Patricio O'Ward. México y Argentina representando a Latinoamérica, asimismo Brasil también con Castroneves, el veterano de 678.931 batallas, señores, dando lata a Castroneves desde el 2000. Es impresionante el recorrido que ha tenido Helio en la IndyCar. Mira, Andy, pit window en la vuelta 64-70. Hoy están como pronosticando un poquito más de vueltas, ¿no? Ayer entraron Sí. en las 62, 61. Ayer la ventana fue 60 a la 65 y después 120 a la 125, así que vamos a ver si logran meterse 65 a 70. Ya los pilotos se empiezan a acicalar, se ponen el casco, en la balaclava, en los audífonos, el casco, el sorbete para chupar y ya muestran a Ed Sheeran listo con la bandera
para anunciar la bandera verde. Vámonos, por favor, señores. Eficiencia, eficiencia, por favor. Queremos ver carros. Queremos ver carros rodando en el óvalo de Iowa. Por favor. Quedan 6 minutos, señores. 6 minutos para que comencemos. Tráigame un calmante. Esto está demasiado largo, señores. Está demasiado largo. Están mostrando a Colton Herta en este momento en la quinta. Saldrá quinto. Ojo con Colton Herta. Nos puede dar una sorpresa. Colton Herta en ese Andretti Autosport número 26. Colores negro y amarillo para el estadounidense. Vamos a ver qué puede hacer. El que estuvo a punto de irse a Alfa Tauri, al final no lo logra porque no sumó la cantidad de puntos suficientes para sacar la superlicencia. Pero ese es uno de los que también, Mauro, está en capilla para la Fórmula 1. Cinco minutos. 5 minutos. McLaughlin ya está adentro. 5 minutos. Palou también no. Palou no. Sí, ya se subió Palou. Vamos a ver. 5 minutos para que nos habiliten las cámaras también internas. En este momento solo tenemos la transmisión oficial. Que la pueden ver ustedes en Star Plus si quieren y nos escuchan a nosotros. Señores, suscríbanse a este canal, denle like, la campanita de notificaciones es para que se den cuenta cuando estemos en vivo haciendo nuevo contenido de automovilismo. Recuerden, aquí tienen Fórmula 1, tienen World Endurance Championship, el WEC, tienen IndyCar, señores, tienen de todo acá. Narramos unas 24 horas de Le Mans impresionantes, ¿no? O sea, 18 de las 24 horas las estuvimos narrando en ese fin de semana de junio. Sí. Mostraban acá un golpazo. Esa última etapa de las 24 horas de Le Mans estuvo dura. No sabíamos ya lo que decíamos, estábamos un poco zombies. Pero estuvo bueno. Vimos muchas situaciones también ahí interesantes en los GTs, en los prototipos, en los hypercars. Muy chévere. Lo mismo también. Ya regreso, señores. Voy a preparar la garganta. Denme unos segundos. Bueno. Es increíble, ¿no, Mauro? Estos manes 280 kilómetros en tan poquita distancia. ¿Cómo desarrollan la potencia tan rápido, no? Pero es que los motores suben más de 10.000 revoluciones por minuto, Chris. Sí. Increíble. Y según la carrera de ayer, vimos a los Chevys más rápidos que los Hondas. Interesante también, porque los Hondas habían sido superiores en la carrera pasada. Sí, también eso juega un papel muy importante hoy, Chris, cómo van a cambiar ellos la estrategia, porque la motorización acá, ese duelo de constructores podría ser así, ese duelo de motoristas, pues también se ve muy reflejado, Chris, en materia de ventas luego. Al final de la carrera, acá esto sí es el dominio de quien gana, es el motor o el carro que salen a comprar. Sin duda. Veíamos ahí la panorámica del Iowa Speedway, señores, en la ciudad de Newton. Ahí viene 2 bajando minutos. Ed Sheeran, señores. Ya casi, el man va bajando. Eso quiere decir que ya se acerca el comienzo. 2 minutos y 30 segundos. Ed Sheeran está en este momento practicando para izar esa bandera verde. Señores, estamos a punto de que los vehículos empiecen a prender sus motores y comiencen las vueltas de instalación que aún no comienzan. Ya pronto para terminar estos 25 minutos de pérdida de tiempo, camandulerismo y patrioterismo. Estamos prontos para ver lo que nos gusta, a lo que vinimos, señores, a ver a Carlos, a ver IndyCars debatirse y lanzarse como los gladiadores de asfalto que son, a comerse estas 223.5 millas que componen las 250 vueltas de este Gran Premio de Iowa, señores.
1 minuto 30. 1 minuto 30. Empiezan a subirse las pulsaciones de nuestros corazones. Empezamos a oler, a sentir ese olor a caucho en Iowa. Empezamos a sentir el olor del exhausto, del aceite quemado, de la gasolina que hace que funcionen los caballos briosos montados en estos IndyCars. Mauro, ¿cómo están tus hemorroides? Yo me siento bien, Andy, yo me siento tranquilo. Tengo muchas ganas de ver qué puede hacer Canapino, tengo muchas ganas que se cumpla mi posible predicción. Y Yo tengo yo estoy ansiedad. tranquilo, ¿sí? Sí. Tómese una milanta para quitar esa acidez. Yo también he estado con acidez este fin de semana. Ansiedad, dice que así es. Pero es que la ansiedad acidez da griera, entonces se le devuelve el almuerzo, muchacho, cuidado. Sí, es cierto, es cierto. Vamos a respirar. Señores, 30 segundos. 30 segundos. Necesitamos que ya les den la orden de iniciar los motores, por favor. Señores estadounidenses, Ahí no veíamos aguantamos más la esta celebración espera. de Pato del año pasado. Pato ya sabe cómo ganar esta carrera, señores. Vamos, Pato, vamos. No aguantamos más. Queremos ver a Canapino, queremos ver a Patricio O'Ward batiéndose como felinos en el asfalto de Iowa. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras y señores, en cualquier momento nos estarán dando la instrucción de iniciar los motores y saldrán los vehículos a las vueltas de instalación. Tenemos ya habilitada la cámara on board. Estoy aquí, encima de Patricio y encima de Agustín, señores. Encima de Patricio y de Agustín, vamos a ver cómo les van a nuestros créditos latinoamericanos en esta carrera. Señores, nada que les dan la orden, esperemos a ver. Son las 3:25 de la tarde en Argentina y de Brasil, la 1:25 en Colombia y México. Seguimos perdiendo el tiempo. No me gustó la organización de este Gran Premio de Iowa, Mauro, te lo debo decir. Finalmente el Cucho nos va a dar aquí, Kirk Ferenc. Rápido, papito, eso. Start your engines. Finalmente dan la instrucción de iniciar los motores a las 3:26 de Argentina y Brasil, 1:26 de México y de Colombia. Y ya es a todo o nada. Se guardan los equipos, quedan los pilotos en la soledad de su casco, en la soledad de su cockpit, listos para entrar en total meditación y concentración y enfoque en lo que serán estas 250 vueltas que darán al circuito, al óvalo de Iowa, un circuito de 0.89 millas o 1.408 metros, 1.4 kilómetros, vueltas de entre 18 y 19 segundos. En ritmo de carrera es más 19 a 20 segundos. La clasificación, todos con excepción de los primeros dos, estuvieron en 18 segundos. Recordemos, Will Power y McLaughlin fueron los únicos que pudieron bajar a los 17. Ya se entra en movimiento, la grilla sale en este momento. Patricio y Agustín acaba también de poner su primer cambio para salir a dar las vueltas de instalación. Recordemos, Patricio O'Ward estará saliendo en la 11ª posición y Agustín Canapino en la posición 23, justo por delante de su compañero del Juncos Hollinger Racing, Callum Ilott. Vamos a ver qué es lo que nos depara. Ya están en calentamiento de los neumáticos. Recordemos que aquí no hay blandas ni duras, es un mismo compuesto para todos. Hace sol. Sí, efectivamente, María por el interno nos informa de, ya sabemos por qué nos anunciaban la carrera para más adelante. Realmente desgastante ese protocolo. A mí realmente me alteró los chakras. Tranquilízate, amigo. ¿Dónde está el sonido de... ¡Noni! Bueno, señores. Pelea.
Ya estamos Bueno, listos. Ahora sí a lo que vinimos, a ver carros, a ver carrera, a ver batallas, a ver a estos 28 pilotos con el cuchillo entre los dientes. Sí, señores, va a comenzar. Hay sol en Iowa en este momento, o sea que no hay peligro de lluvia. Si hay lluvia, recordemos, al ser un óvalo, se para la carrera y no se puede correr hasta que se seque. Así que gracias hasta el momento, gracias al cielo, a los maestros, a Dios, a quien quieras, pues hace sol allí en ese pedazo de tierra bucólica que se llama Iowa. Siguen dando vueltas de calent. Uy, uy, uy. uy, No, eso fue ayer, eso fue uy, Graham también Rahal me que se asusté, pega contra el muro. Pensé que ya empezábamos a tener emociones. también me asusté, me alcancé a asustar. Uy, Tranquilos, usted es el único con tranquilos. frío aquí que no ¿Qué siente emoción, pasa? Mauricio. ¿Qué pasa? Tranquilidad, señores, tranquilidad, que todavía esto no empieza. Denme unos minutos para poderles dar esas emociones. Andy, te lo dejo a ti. Estamos listos. Ya casi, señores. Ya le dan la instrucción para que se Uy, formen en dos filas. Vienen en la parte de atrás, le dan la bandera verde a Ed Sheeran, señores. Están ya en la parte de atrás organizados toda la grilla. Recordemos entonces, Howard y Garapino salen por el lado interior, que no necesariamente es beneficioso. Ayer veíamos a Hunter Ray superando 6 posiciones en una sola curva por la parte exterior. Así que, señores, salen y va a haber bandera verde. Bandera verde en este momento, señores y señores. Patricio Juárez superado por Palou. Pierde la 21ª posición. Agustín Canapino adentro se defiende. Mantiene por delante de Calum y está por delante por detrás de Román Grosjean y del Húngaro. Y efectivamente queda encasillado Agustín y por fuera lo superan 2 vehículos. Se podía esperar esa situación porque la vimos también el día de ayer. Mientras tanto, en este momento Howard supera a Newgarden y se ubica entonces Howard más adelante. Vamos a ver en qué posición está Howard. Señores, Pato sube a la 6ª posición. No me di cuenta en qué momento superó tantos vehículos. Pato Howard 6º, Palou 10º. Y está por detrás de Newgarden en este momento, no lo alcanza a superar. Quien sí lo va a superar es a Ed Carpenter. Y comienzan los que habíamos dicho perder posiciones. Mientras tanto, Canapino superando a Román Grosjean. Quítate al autografiador de muros, por favor, Agustín, porque no es seguro en este momento estar al lado de este muchacho. Se mantiene por fuera Román Grosjean, pero ya Agustín Canapino lo supera. Uy, casi se toca la llanta de Canapino con la de Román Grosjean. Román Grosjean lo mantiene igualado. Oh, lo alcanza a superar. Entonces Canapino se mantiene por detrás. ¿En dónde está Agustín? 24, señores. Posición 24, Calomailo 18. La parte interior es difícil porque en la parte interior quedas encasillado en el tráfico y no alcanzas a superar vehículos. Pero ya Agustín entra en ritmo de carrera. Tiene por dentro al número 14. Tiene por dentro Agustín a Santino Ferrucci en este momento. Pero Canapino ya adquiere la línea externa que es la más rápida y supera inmediatamente a Román Grosjean. Ya supera a Román, uy, no lo alcanza a superar a Agustín. Vamos a ver en qué momento están ahí en un toma y dame. Grosjean y Canapino, pero ahora es Canapino que se ubica por fuera. Mientras tanto, Patricio Ward, el mexicano, 6ª posición. Recordemos entonces cómo están adelante. Primera posición para Will Power, segundo Scott McLaughlin, tercero Marcus Ericsson, cuarto David Malucas, quinto Joseph Newgarden, sexto Patricio Ward, el mexicano. Impresionante el comienzo de Patricio, quien se quedaba al inicio, pero luego llegaba a la curva 2 y 3 y superaba por fuera en Emil Carros. Esa línea exterior es la línea ganadora para todas las salidas. Lo vimos ayer y lo vimos hoy. Así fue como Patricio Ward superó 6 posiciones, señoras y señores. Séptimo Ed Carpenter, octavo Scott Dixon, noveno Colton Herta, décimo Alexander Palou, quien también gana 2 posiciones. Canapino salía por la parte interior, queda encasillado, pierde posiciones, pero ya empieza a recuperarse. Ya está Canapino en la posición 23 por delante de Grosjean y viene a atacar en este momento a Ryan Hunter-Reay. Viene Canapino más rápido que Hunter-Reay. Vamos a ver qué tanto se va a tomar el argentino para superarle y ubicarse en la posición 22. Tiene pace Agustín para seguir creciendo en el orden de la tabla de posiciones de este circuito de Iowa. Mientras tanto, Patricio Ward sexto en este momento. Sexto se configura en este momento la fila india entre el top 10. No se hacen daño ninguno.
Atrás es donde empiezan a ocurrir algunas batallas. Viene Canapino fuerte en este momento por la línea, viene metiéndose por dentro de Ryan Hunter-Reay, quien se protege por el exterior. Sabe Hunter-Reay que la línea exterior es la más rápida, pero Canapino tiene más pace de carrera, tiene más ritmo y lo igual. En este momento están Terateros. Pasaba cerquísima Canapino de Hunter-Reay, finalmente lo supera en la vuelta 3 y 4 y viene entonces Canapino a apoderarse de la posición número 22 e irá ahora por el número 30 por Jack Harvey, es el siguiente víctima del argentino. Así es, Andy, Mauro, bueno, veíamos una largada un poco aparatosa en la parte de la mitad de la grilla, era por eso que Pato tenía que soltar un poquito, y mientras los de adelante soltaban también, pues él aprovechó y cogió la línea externa, la más rápida, como lo mencionaba Andy, y logró zafarse de ese grupo un poco apretado, atareado ahí al lado de ellos, y logra robarse un par de posiciones, ya está sexto, está justo detrás cazando a New Garden, entonces ahí va también muy bien por Pato. Kirkwood también está haciéndolo muy bien, creo que logra robarse un par de posiciones, y bueno, esperemos, señores, buena largada, chévere. Lo de También Marcus Ericsson. importante largada de Marcus Ericsson, sí señor. Dale, Mauro. No, iba a decir justamente lo mismo, salir décimo y ahora en este momento estar en la posición número 3, una muy buena largada de Ericsson. Creo que quedaba cuarto, quinto, justo en las primeras curvas Andy, y ya luego pues está en un ritmo importantísimo en este momento Marcus Ericsson. Canapino se le va encima, señores. Bóteme el sonido porque Canapino le muestra el carro por la izquierda, a la derecha, por arriba, por debajo, por detrás y por delante al número 30 de Jack Harvey. Y Canapino quiere esa posición 21, señores. Tiene pace de carrera el argentino en este momento. Tuvo una mala salida, pero ya se recupera. Empieza a superar. Venía 24, ya está 22 y está encima del número 30. Hello, motherfucker. Señores, viene Agustín Canapino, el argentino. Viene por la derecha mientras Howard tiene pista limpia, señores, pero empiezan ya a alcanzar por detrás a la cola y empieza a haber situaciones de sobrepasos por delante de Howard. Recordemos que el que está delante de Howard es New Garden. Atrás Colton Herta, que salía quinto, se ubica en la 9ª posición y está bajo ataque de Alex Palou. Trataba de superar a Agustín Canapino por fuera a Harvey, pero no lo lograba y pierde la conexión en este momento. Tendrá que volver a recuperarse para volverlo a alcanzar. Vamos a ver si lo logra superar. Tiene en este momento Howard tráfico. Rozaba la llanta delantera derecha de Howard con el del 51. ¿Quién es el 51? Stingray Rob es el último. Ya le están tomando vuelta a los últimos y este señor no se quitaba, señores. Casi se toca jugar con Stingray Rob. Ahora irá por Benjamin Pedersen. Mientras tanto, Palou supera a Colton Herta. Palou supera a Colton Herta y se mete octavo, señores. Y Colton Herta cae a la 10ª posición porque Ed Carpenter también lo supera. Entonces, tenemos a Will Power, Scott McLaughlin, Marcus Ericsson, David Malukas, Joseph Newgarden. Y atrás Canapino supera a Jack Harvey por fuera, señores. Canapino lo supera por fuera, Harvey se pone en la posición 20. ¿Por qué? Porque Takuma Sato pierde posiciones, se va a la posición 21 Takuma Sato. Entonces superaba a Harvey, a la vez también superaban a Takuma Sato y Agustín se mete 20. Hay buenas sensaciones del argentino en este momento en las primeras 21 de 250 vueltas. Viene Patricio Ward para tomarle vuelta a Benjamin Pedersen, pero Benjamin Pedersen en lo suyo, estorbando. El estorbador de IndyCar definitivamente no hace alguna otra cosa que eso y ya, Patricio Ward lo supera. Y tiene nuevamente el mexicano pista limpia. Está Pato Ward sexto. David Malukas se ha sostenido en la 5ª posición. New Garden lo superaba. Y entonces tenemos a Will Power, Scott McLaughlin, Marcus Ericsson, Joseph New Garden, David Malukas y Pato O'Ward, señores. New Garden dice, yo me la quiero ganar otra vez. Las probabilidades están contra mí porque nunca nadie ha ganado 2 carreras seguidas, pero yo voy a ser el primero. Mientras tanto, Agustín ya está en el alerón trasero del Lundgaard, señores. Agustín está endemoniado, está desatado el argentino en este momento. Sí, está en la posición 20, pero se le iba encima a Lundgaard. En cualquier momento estará capturando esa posición 19 el argentino. Mientras tanto, Callum Ilott es una buena referencia para nosotros con relación
a Canapino. Callum Ilott está 15, señores. Para nada despreciable el ritmo de Callum Ilott en este momento, cuando llevamos 25 vueltas de este Gran Premio. Pareciera, Andy, que es un tema de estrategia lo de Canapino. Puede que tenga menos combustible que los demás porque está acercándose muy rápido, supera uno y va por el otro. No pierde ese impulso que lo lleva desde el inicio de la carrera. Y ya va a superar a Christian Lundgaard por la línea externa, señores. Viene Canapino, se defiende Lundgaard por dentro, viene Canapino por el exterior y lo supera. Viene muy rápido Canapino, los sobrepasos han sido contundentes, con excepción de Román Grosjean en las primeras vueltas fueron contundentes. Así y ya viene ser. Inmediatamente por Kyle Así Kirkwood Canapino. Cuidado porque viene avanzando rapidísimo, Agustín, ya va en la posición 18, señores. ¿Y es Daly el que va a pasar? No, Kirkwood. Es Daly. Lo que pasa es que la cámara, sí, la telemetría va mucho más adelante, supera a Daly por dentro en este momento, el número 60, entre las curvas 1 y 2, y la supera también bastante fácil, no lo supera bastante fácil, están tete a tete en este momento, lado a lado, Conor Daly y Canapino, lado a lado, Conor Daly y Canapino para la posición 19, y ya Canapino entonces se mete en la posición 18, perdón. Muy cerca la trampa. Se sostiene Conor Daly, pero no, Canapino lo supera ya. Pasa una vuelta más y entonces Canapino posición 18 y ahora va a ir por Kirkwood, señores. Canapino en cualquier momento irá por Kirkwood, aunque todavía no se zafa de Conor Daly, señores. Todavía no se zafa Conor Daly, el argentino. Tiene enseguida de él, tiene a Kirkwood y a Vique y enseguida ya lo supera finalmente. Canapino entonces posición 18, mientras adelante, señores, McLaughlin está que supera a Will Power por dentro, están igualados y Newgarden ya está tercero, señores, Newgarden ya está tercero, hay batalla de Power con McLaughlin, Ted a Ted están lado a lado, el australiano y el neozelandés, y Newgarden agazapado detrás de ellos, Newgarden que comenzaba séptimo y ya está tercero, señores, y Will Powers defiende, se mantiene primero por detrás detrás McLaughlin y detrás Newgarden viene a superarlos a ambos, Newgarden se mete por dentro, señores, en una sola curva, Newgarden se mete primero desde la tercera posición, Newgarden es el nuevo líder de la carrera. Muy bien, Newgarden, qué buen movimiento, mucha sangre fría de ese man. Bueno, mucha sangre fría también de Canapa. Canapa no se detiene, señores. En el mismo momento en que narrábamos esto, Canapino supera a Vique y a Ed Carpenter, señores. Canapino se mete en la posición 15 detrás de Callum Ilott, quien se encuentra en la posición 14. El argentino, señores, lleva 10 posiciones. Como un misil. 10 superaciones, el misil argentino. Canapa, Agustín demostrando que sí tiene ritmo, si no tiene la clasificación, sí tenía ritmo de carrera, pareciera auspiciosa la carrera de Agustín en esta ocasión, mientras el mexicano Patricio Ward se ubica en la posición quinta, señoras y señores, y hay batalla adelante, McLaughlin con Power, finalmente McLaughlin lo supera y se ubica segundo, entonces tenemos nuevamente a Newgarden en la primera posición, McLaughlin segundo, Will Power tercero y ahora Will Power va a estar bajo ataque de David Maluka, señores. Corre, Agustín. Run. En este momento Agustín tiene pista limpia, está a 3.6 segundos de Callum Ilott, así que Agustín puede entrar en modo de carrera rápido, pero también conservador en cuanto a los neumáticos y a los push to pass, mejor dicho, porque no va a necesitar consumir mucha más gasolina para hacer superaciones, así que entra en un momento de carrera ideal, Agustín, para cuidar los neumáticos slicks, para cuidar la gasolina y tratar de extender este stint. Mientras tanto, el mexicano pasaba a Power. Power se cae, señores. Power pierde pace de carrera en este momento. Patricio Ward se mete cuarto y Scott Dixon también lo supera y se mete quinto. Y entonces quedan primero Newgarden, segundo McLaughlin, tercero Maluka, señores. Maluka se está dando sorpresa en este momento. Batatazo de David Malukas, pero es Patricio Ward quien se mete delante de David y lo supera. Uy, no lo supera, están tete a tete, lado a lado con David Malukas. En este momento Patricio y David Malukas compitiendo por la tercera posición. Vamos a ver quién
prevalece sobre el otro. Pareciera ser que Patricio va a lograr capturar la tercera posición nuevamente. Está Patricio, está Malucas y detrás está Scott Dixon, quien también viene desatado. Y finalmente Patricio se ubica tercero, David Malucas cuarto, y ahora es Scott Dixon quien va a poner bajo ataque a David Malucas, y tanto Power como a Malucas empiezan a perder posiciones. Entonces Newgarden primero, McLaughlin segundo, Patricio Ward tercero, David Malucas cuarto, Scott Dixon quinto, Will Power sexto, Marcus Ericsson también ha caído un poco en la tabla de posiciones, se ubica séptimo, y Alexander Palou octavo. El líder del campeonato de 2023 agazapado ahí, ahorrando combustible, haciendo estrategia. Alex Palou en la octava posición, tratando Agustín ya conectó a Calum Aylott. Agustín ya conecta con Calum Aylott. Están haciendo sobrepasos ahí de un colero y ya conectó con Calum Aylott. Sí, señor, ya Agustín le llegó encima. Recordemos, estaba a 3 segundos y medio y en este momento ya está en la cola de Kylo. Está superando al número 06. ¿Quién es el 06? Estaba superando a Helio Castroneves, señores. Agustín Canapino se mete 14º en este momento porque supera a Castroneves y se ubica detrás de Kylo. Y ahora van a superar a otro. Superan al 14. ¿Quién es el 14? Ya, el 14 es vuelta perdida, señores, creo. Sí, porque perdida. sí. Santino Ferrucci. Es Santino, pero es vuelta perdida. Y Canapino alcanzó rápido a Aylott porque estaba girando 1 y 2 segundos más rápido que él. Canapino no había dejado de girar en 20 cuando dejamos pues de mencionar Graham Rahal a pits. en un ritmo muy bravo. Vuelta 43, primera parada para Graham Rahal entonces. Devlin de Francesco, Ed Carpenter y Santino Ferrucci también a pits. Señores, Canapino 13º, Aylott 12º, Juncos Hollinger Racing parece que tiene algo más que decir en esta carrera y pueden cumplirse las predicciones que hicimos nosotros aquí. Recordemos que ubicábamos a Canapino entre la 10ª y la 12ª posición. Vamos a ver si somos lo suficientemente brujos. Y en el caso de Pato Ward, ya tercero, señores. Patricio Ward, el mexicano, ubicándose en la tercera posición y haciendo puntos importantísimos porque está por delante de Scott Dixon, quien está ya en la cuarta posición. Malucas cae a la quinta. Está Canapino detrás, soldado al alerón de su compañero de equipo y se mete por dentro. Vamos a ver si lo logra, si lo iguala y se ubica por detrás, por frente de Kylo Aylott. Están lado a lado y lo supera el argentino. Se va Aylott por detrás y entiende Aylott que lo que tienen es que trabajar en equipo para seguir ascendiendo en la tabla de posiciones de esta carrera. Así que el argentino, señores, Agustín Canapino, sí, 11º en la vuelta 46. Agustín Canapino, si cerrara por delante de la posición 12ª, sería la primera vez para el argentino en este tipo de posiciones en una carrera, señores. Y viene ya a por quién está delante del Colton Herta y empiezan las paradas en boxes. Colton Herta a pits, correcto. Y empiezan las paradas en boxes. Herta, Grosjean, VK, Hunter Ray, Ed Carpenter, Ferrucci, bastantes. En este momento hay 7 pilotos que han ya hecho su parada en boxes, mientras Canapino superaba a Colton Herta, pero Colton Herta está en otra estrategia. Importante lo de Canapino, tiene y Aylott tiene muy buen pace de carrera, señores, y no han parado, no fueron los primeros que pararon. Vuelta 48, vamos a ver cuánto le dura este stint a Canapino y a Patricio. Patricio Ward en este momento con neumáticos limpios, señores. Con pista limpia tiene Patricio en este momento, el mexicano en la tercera posición. Lo superaba, pero es un colero el que lo supera. Sí, tiene adelante, creo que ese es como Graham Rahal, tal vez. Porque el siguiente que está en la lista es Felix Rosenbeest, y Rosenbeest está un poquito más adelante. Sí, creo que es ese. Y Canapino tiene en este momento estorbo adelante. ¿Quién es? Creo que es Stingray Robb, el último. Sí, el último en este momento lo está estorbando a Agustín Canapino, quien necesita ponerse delante de él para seguir con el ritmo de carrera, señores. Vuelta 50, tenemos al mexicano tercero y al argentino 11º, y en cualquier momento estará poniéndose 10º porque Will Power entra a boxes. Will Power en la vuelta 51 es de los primeros. Ahora David Malucas también. Vuelta 51 y empieza a parar el top 10, señores. David Malucas y Will Power en boxes. Vuelta 51 o 52. La telemetría está muy... 52, perdón.
Will Así Power que debe estar haciendo un undercut. Will Power debe estar haciendo otra estrategia porque la ventana de pits, recordemos que estaba en la vuelta 60-65 y estamos hasta ahora en la 52. Tal vez la presión, señores, tal vez. vamos a ver qué es lo que está pasando, porque Will Power no ha logrado consolidar su pole position en ritmo de carrera. ¿En dónde está Agustín Canapino? Señores, está noveno en este momento Agustín. Claro, falta su parada, pero está noveno. Callum Ilott está décimo. Patricio Ward mantiene su tercera posición luego de una espléndida, espectacular inicio de carrera, superando 6 carros en una sola vuelta, Patricio. El mexicano ya Alexander Rossi y Félix Rosenqvist se ubican también sextos y séptimos, los de McLaren Arrow que habían clasificado bastante mal, bastante atrás, y Alex Palou quinto. Claro, pero es que no han parado. ¿Quiénes han parado? Desde la posición 13 hasta la 28 son los que han parado. Los primeros 12 todavía no, pero ya, porque llega la vuelta 56 y es Newgarden, McLaughlin, O'Ward, Dixon y Conor Daly los que hacen paradas en boxes, señores. Se vienen a boxes todos al mismo tiempo. Newgarden, McLaughlin, Ericsson, Palou, Rossi, todos a pits. Todos a pits. Canapino se mantiene por fuera, se mantiene y sube a la séptima posición, Agustín. Callum Ilott Andy, creo que se va a poner segundo, si no para en esta vuelta, se pondría segundo. ¿Ya? Y estaría a un momentito, a nada, de poder liderar una vuelta y sumar un punto adicional. Se mete segundo, Agustín, se mete segundo por delante de Félix Rosenqvist, señores. Se mete segundo. Vamos a ver si pudiera liderar alguna vuelta. Muy importante lo que está haciendo Agustín, señores. Después de salir en la posición 23ª y caer a la posición 24. Muy bien, Agustín. Vamos a ver si lograra liderar. No, entra a boxes. Está entrando en este momento a boxes. Agustín alcanzó a llegar a la segunda posición. Vamos a ver en qué posición se reincorpora el argentino luego de esta primera stint. Pero importante, lo de Agustín es de los últimos que para. Es de los últimos que para en este momento en la vuelta 58. Importante porque de cara al final de la carrera va a tener un stint final más corto que los demás y debería entonces tener mucho mejor pace de carrera. Ojo con eso, porque el final puede ser importante para Agustín. No lo teníamos previsto, pero pues bastante relevante lo que puede estar haciendo el argentino, haciendo esta parada en la vuelta 59. Ya, ahí está en este momento parando. Vamos a ver en qué posición se va a reincorporar. Patricio Ward, mientras tanto, novena posición. Vamos a ver en qué momento también se reincorpora. David Malucas le hace un undercut a Pato Ward. ¿Y sabes quién más? Lo que tú habías dicho, Cristian. Will Power hizo undercut. Will Power hizo undercut y se ubica tercero en este momento. Newgarden y McLaughlin primero y segundo. Will Power tercero. Dixon cuarto. Rahal quinto. Rahal ya paró. Malucas sexto y O'Ward séptimo. Le hicieron undercut mal al mexicano y cae a la séptima posición. Alex Palou decimotercero. Sale Canapino. Vamos a ver en qué posición se sale Canapino al lado de Félix Rosenqvist, señores. Casi se tocaban en la salida de los pits. Félix lo supera y entonces se van a reincorporar. Félix Rosenqvist 17, Canapino 18. 17 y 18. Callum Ilott 20. ¿Cómo está Patricio? Patricio está séptimo, Pato Ward, y el líder, Alexander Palou, decimotercero. Lidera Penske, señores. Newgarden, McLaughlin y Power. Penske tiene el podio copado en este momento. Vuelta 61. Pato está súper conectado ahí detrás de David Malucas. Yo creo que también es inminente si Pato se queda detrás de la línea, pues detrás del drag de Malucas, que lo conecte, porque están realmente muy, muy cerca. Están girando a menos de medio segundo, entonces tal vez conecte. Agustín también está por aquí con un colero, creo que es Rob, el último, que está al lado de él y debe estar tratando de cazar a Rosenqvist, y adelante tiene a Romain Grosjean con vuelta perdida. Patricio Ward sube a la sexta posición, logra superar a David Malucas y ya supera, entonces se ubica sexto. Patricio va a estar peleando el podio, sin duda alguna el mexicano va a estar ahí, a puertas del podio y por qué no, aspirando tal vez a una victoria, pero Newgarden está dominante en este fin de semana, salió ganador ayer y hoy se mantiene en primera posición. Joseph Newgarden, señores.
Dixon está ya tercero. Will Power vuelve a caer nuevamente en el ritmo de carrera. Es como que Will Power tiene 5 vueltas buenas y ya después se va todo el setup. No se entiende muy bien qué es lo que le pasa al australiano, quien ya pierde una posición, se ubica cuarto. Scott Dixon tercero, señores. Scott Dixon, al que no nombramos casi nada durante la carrera, pero hace carreras impresionantes. Tiene mucha experiencia Scott Dixon, es múltiple ganador y campeón de IndyCar, y pues esa experiencia le permite ir agazapado, superando carros y siempre hacer los puntos necesarios para estar peleando los campeonatos. Está en este momento en la tercera posición del campeonato de pilotos. No la tiene fácil Agustín. Félix Rosenqvist está haciendo vueltas muy rápidas, está adelantando a Castroneves en este momento. Agustín también mete vuelta rápida, pero Rosenqvist vuelve a mejorar su tiempo, así que no la tiene fácil, con las 2 plazas adelante que necesita adelantar para capturar esa 15ª posición. Bueno, Mauro, ¿qué te parece si nos das entonces la organización en este momento? Yo te diría que del top 10 algo relevante. 4 son Chevys, que están en el top 5, pero el resto son Hondas. Sí, esos Chevys son Newgarden, McLaughlin, Will Power y Pato Howard. Los Hondas son Scott Dixon, que está tercero, Marcus Ericsson, que está sexto, Malukas, Graham Rahal, Colton Herta y Kirkwood estaría en la 10ª posición. Ese sería el top 10 entre los Hondas y los Chevys, Andy. Y Patricio Guardia se mete quinto en este momento. Patricio supera a Marcus Ericsson, supera a David Malukas. El mexicano tiene pace para estar peleando la carrera, sin duda alguna. El mexicano estaría sobrepasando. Su siguiente presa sería Will Power. Atrás Canapino ya 17, supera a Takuma Sato y se mete 17. ¿Cómo ves la carrera de Agustín Canapino y qué esperas de él para los próximos 2 stints, Mauro? Andy, pues ha vuelto a conectar con ese pace, no ha perdido el ritmo de ir siempre en 20 constantes, así que hay que ver cómo resuelve frente a Rosenqvist, a Rossi, porque ya estamos en contra de nombres importantes que están siempre en la punta del campeonato. Ya no va a ser lo mismo adelantar a este tipo de pilotos como ya lo hizo con BK, con Daly, con Harvey, con De Francesco. Fueron adelantos tal vez más fáciles que lo que se le viene ahora en la tabla de posiciones. Y además ya conecta con Castroneves, ya lo Sí, tiene, ya lo tiene a pelo de calvo. Yo creo que también lo va a alcanzar a sobrepasar, va a volver a buscar la línea externa. Castroneves está definiendo bien. Fíjate que eso que mencionas, Chris, perdóname, Andy, es súper importante porque los adelantos de Canapino tienden a irse el piloto a la parte interna. Canapa se mantiene por fuera y es ahí donde sale más impulsado y en la siguiente curva le mete el carro. Ha sido muy interesante ese manejo de la línea de carrera de Canapa. Sí, muy buena lectura de Canapa en ese sentido, porque tan pronto él sale impulsado por ese drag, el otro carro no lo alcanza, porque es muy fácil que el carro de atrás, el que tú superas, te devuelva el ataque, pero Canapa se está asegurando de que no le afecte ese impulso aerodinámico. Se le salían las hemorroides a Patricio Ward con Benjamin Pedersen, lo estorbaba de manera implacable, de manera ignominiosa, lo estorbaba Pedersen, el estorbador de la IndyCar. No hace nada, absolutamente nada más ese muchacho ahí, y producto de eso quedaba bajo ataque de Marcus Ericsson, quien en este momento lo iguala, pero no lo logra superar. Se mantiene Pato Ward en la 5ª posición, pero gracias a Pedersen, Patricio, ahora bajo ataque de Ericsson, le hizo perder todo el pace de carrera que llevaba el mexicano. Lado Agustín con Helio Castroneves. Sí. Helio Castroneves está devolviéndole el ataque, pero como lo mencionábamos, Agustín protege por la línea interna cuando hace su sobrepaso. Encuentran también a Lungar por ahí, que Lungar aprovecha para estorbarle un poquito a Helio Castroneves y respira Agustín.
posición número 15ª. Muy bien, vamos. Posición 15 para el argentino, quien tenía que bregar para superar a Castro Neves y también supera a Lundgaard en este momento y se ubica 15º. La siguiente presa de Agustín será Graham Rahal, el número 14, y por delante de Graham Rahal los dos McLaren, Félix Rosenqvist y Alexander Rossi. Vamos a ver, Canapino supera ahora a... ¡Opa! Y va a superar a McLaughlin, señores. Canapino viene superando a McLaughlin, lo encaja detrás de un colero, lo encaja detrás de Rahal, señores. Canapino intentando superar a Rahal, al segundo de la clasificación general, señores. Y superando vuelta perdida, sí, señor. Muy, muy sí, bien. Señor. Y McLaughlin se queda detrás de Rahal. Canapino aprendió en su primera carrera ayer y hoy está demostrando todo lo que aprendió. Lo encaja detrás de Rahal. Igual a Rahal, casi se tocan, señores, y lo supera Canapino. Y se ubica Canapino 14. A mí me huele a top 10, señores. Top 10 me huele el argentino. Y me huele otro podio del mexicano. Sí, mientras tanto, Colton Herta arrimaba a Newgarden al primero. No, arrimaba Colton Herta contra el muro, señores. Casi se tocan. Y viene en este momento superando el mexicano a Power por el cuarto lugar. Viene Power. Viene Patricio Ward con más ritmo de carrera que Will Power lo igualaba, pero no lo logra superar. Tendrá que esperar a otro momento porque ahora van a superar un colero. Vamos a ver. Mírame a Canapino, Andy, por favor, mantente con Canapino, por favor. Por fuera, adelantando, Canapino encima de Rosenqvist. Rosenqvist, una presa dificilísima de digerir, señores. Estaba muy rápido también. Y por fuera hace el movimiento Agustín, señores. Bien. Supera Agustín Canapino a Felix Rosenqvist y se ubica 13º el argentino. Está volando el argentino en el óvalo de Iowa. Vuelta 84, Agustín se ubica 13º y Patricio Ward ya está cuarto, señores. Supera a Will Power finalmente y lo deja en el polvo al australiano. Ahora es Marcus Ericsson quien también supera al australiano y Will Power cae a la 6ª posición. La siguiente presa de Patricio será el super experimentado Scott Dixon para volverse a montar a la 3ª posición. Está a 3 segundos el mexicano de Dixon. Vamos a ver cómo le va. Mientras tanto, Agustín no cree en nadie. Agustín no cree en nadie. Va en un punto que parece un Chip Ganassi, señores. Ese que se va adelante de Agustín, ¿ese es Alex Palou? ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? Puta madre, se dio contra el muro, señores. Ah, shit. No lo tengo, estoy por detrás de ustedes, muchachos. Oh, shit. Estoy igual, estoy... Ay, sí, lo perdía. Se iba contra el muro, Agustín, pero creo que no tiene daños. Creo que no tiene daños. Si pierde muchas posiciones, va a caer a la posición 15ª. Vamos a ver. Tocaba el muro Agustín Canapino entre las curvas 1 y 2. Desafortunado momento para el argentino en la vuelta 88. Y hay bandera amarilla. Hay bandera amarilla. Pareciera que va a poder continuar y esa bandera le cae bien porque había perdido toda la velocidad. Lo iban a superar muy fácil al argentino. Vamos a ver cómo se ubican. En este momento está en la posición 15. Pierde 2 posiciones, Agustín. Pierde el avance que había tenido sobre Helio Castro Neves y Félix Rosenqvist. Desafortunadamente, le habían costado bastante esas superaciones. Y bandera amarilla, vuelta 89. Ayer no tuvimos, sí, ayer tuvimos bandera amarilla. Hoy es esta la primera bandera amarilla en la vuelta 89. Agustín Canapino, entonces, posición 15. Posición 15 del argentino, posición 16 de su compañero Callum Ilott. Desafortunado, infortunio en este momento para Agustín, quien raspaba, quien rozaba el muro, finalmente pareciera no tener consecuencias mayores. Esperemos que esto no vaya a repercutir en el ritmo de carrera del argentino para las próximas 160 vueltas. Señores, en la comunicación de Agustín, Agustín reporta que se dobló un poquito el eje, entonces el timón está un poquito girado a la izquierda. Le preguntan que si puede seguir y Agustín dice lo voy a intentar. Vuelven y le preguntan que si no quiere entrar, que si de pronto lo siente muy peligroso, que pues lo comunique y entre a box para reparar. Dice que lo va a intentar, pero entonces
quiere un poquito de ángulo de ataque en la aerodinámica para poder compensar. De momento eso es todo lo que reporta por el radio. También le reportaban que venía mucho más rápido que la punta, venía de décimo y que había pasado a Scott McLaughlin, quien va de segundo. Entonces, también le decían que venía rápido, así que como un poquito entrando en conciencia, ¿no? De lo que estaba haciendo y de lo que estaba logrando, muy buen ritmo, estaba como un animal. Y está probando Chris y Andy los ejes, está probando porque está haciendo algún zigzag o cuando intentan calentar las llantas, pero no, seguro que no es eso, está probando el ángulo de giro del vehículo. A ver, Chris, si comunica algo más, porfa. Se vienen varios a boxes, están preparados, los de Penske están preparados para recibirlos en boxes y van a haber varios, o sea que puede que Agustín Canapino también aproveche. Perdía por poco la línea de carrera Agustín, entraba rápido a esa curva 1 y rozaba el muro, pero con nada que lo rozaba. Desafortunadamente venía ya a superar a Palou, ya lo tenía ahí a nada. Sí. Venía a superar a Palou para meterse decimosegundo y con un pace de locos. Bandera amarilla, vuelta 92. Bueno, eso nos da pie para recordar entonces las posiciones, que también las tienen ahí en la parte izquierda de nuestra transmisión, pero vamos a decir que Joseph Newgarden está primero, McLaughlin segundo, Dixon tercero, Patricio Ward, ya el mexicano cuarto, listo para atacar a Dixon y volverse a subir a la tercera posición. Marcus Ericsson quinto, Will Power sexto, David Maluka séptimo, Kyle Kirkwood octavo. Kyle Kirkwood salió 17, ¿no? Está octavo Kyle Kirkwood en este momento. Colton Herta noveno, Román Grosjean décimo, señores. Alexander Rossi décimo primero, Palou décimo segundo, Rosenquist décimo tercero, Castroneves décimo cuarto, Canapino décimo quinto, Aylot décimo sexto, Sato décimo séptimo, Lundgaard décimo octavo, Daly décimo noveno, VK vigésimo, Harvey vigésimo primero, Hunter Ray vigésimo segundo, De Francesco vigésimo tercero, Rahal vigésimo cuarto, Carpenter vigésimo quinto, Ferrucci vigésimo sexto, Stingray Rob vigésimo séptimo y el imperdonable estorbador Benjamin Pedersen en la última ignominiosa posición. Se vienen a boxes. Señores, sí, señor. Boxes, todos Abierto primeros. el callejón de box. Confirman con Canapa que se quedan afuera. Sí. Tal vez van a seguir con su estrategia. De momento, Agustín no reporta nada extraño. Sí, efectivamente, paraba todo el top 6, top 7, porque Kyle Kirkwood también. Paraba todo el top 7 y van a salir atrás, señores, con muchísimo tráfico, van a salir los más rápidos. Va a estar interesantísimo ese reinicio de carrera porque van a empezar desde atrás, señores. Agustín Canapino entonces 15º, vamos a ver qué significa, no nos ha organizado la grilla, o es que no pierden, no, tienen que perder, vuelta. Pero tienen que perder posiciones. A ver, los ubican como, pero ¿cómo los van a ubicar primero todo? O sea, no entendí. Pues el ritmo delta ahorita en la bandera amarilla es mucho más lento. Es probable que no hayan perdido vuelta. Veremos. No creo que la hayan perdido porque Canapino estaba recuperando vuelta con el segundo, ¿no? Eso significa que hasta la posición número 11 había una vuelta perdida. Y aquí pararon hasta el top 7. Oh, ya entendí. No hay vuelta perdida. Están recuperándoles vuelta y terminan sí atrás por las condiciones del óvalo, pero sin la vuelta perdida, sin perder la posición. Claro, pero el safety car entonces los tiene que dejar pasar a todos para volver a agarrar a Newgarden detrás. Ya entendí, sí, claro, pararon los que no tenían vuelta perdida y por eso es que se ubican por detrás del paquete, pero no pierden la posición, se mantienen, como entraron a boxes, ahí se mantienen todos.
Estamos llegando a las 100 vueltas de las 250 que nos corresponde narrar en este Gran Premio de Iowa, un circuito de 0.89 millas, 1.4 kilómetros, el óvalo pequeño más rápido del mundo. Seguimos en bandera amarilla, están limpiando. Pareciera que tal vez también Canapino se vio afectado por ese exceso de suciedad que había en la parte exterior del óvalo y pues tal vez pisó en el mismo lugar donde siempre había pisado, pero tenía más ya suciedad y tal vez pudo haber sido lo que lo manda contra el muro, un pequeño roce. Esperemos que esto no vaya a repercutir, ojalá. De hecho se van a venir a boxes, señores. Los que no entraron se van a boxes, desde el 9º hasta el último, a boxes. Viene Canapino también. Vamos a ver cómo le va al argentino. Entran, están en la línea de boxes. Canapa estará buscando su caja de atención. Él sigue moviendo su timón, lo tiene bastante. Bueno, pero es que así es. El timón está ido hacia la derecha, por lo que solo giran a la izquierda. Sí. A ver, combustible, neumáticos, están revisando todo. La cámara se queda pegada, están revisando la parte externa, sí, lo dejan salir, o sea que pareciera que está bien. Sí, a ver, les reporto. En el radio le comunicaban a Canapa, de hecho le comunicaba al equipo que sentía algo en la parte derecha, un brinco, y le respondieron a Canapa que tiene un poquito doblado el eje trasero, entonces va a sentir un leve brinco en cada curva, por eso también atrás tienen que revisar. Eso por la parte de atrás y pues adelante claramente el volante está girado a la derecha, no sé, unos 10 ángulos, unos 10 grados tal vez, unos 8 pero grados. es lo usual, ¿no? Eso es lo usual, en óvalos es usual que lo tengan así porque la idea es que mientras están dando la curva peraltada, Sí, pero él no tiene un par de grados más a la derecha. Correcto. Bueno, de momento esperemos que el material resista y no entre en mayores daños para poder terminar la carrera. Recordemos que ya estamos en la vuelta 100 de 250. Vamos a actualizar aquí el top 10. Todavía no se larga. Vuelta 102. Ya se guarda el pacecar. En cualquier momento va a comenzar la carrera. Se guarda el pacecar en la vuelta 102. Newgarden, McLaughlin, Dixon y Howard. Listo. Vamos a ver el mexicano qué puede hacer. ¿Se va a dar la bandera verde? No. No se larga. No. Se mantiene la amarilla. No se larga. Vamos a ver si sale el safety car nuevamente o qué van a hacer. Vuelven y le recuerdan a Agustín que va a ir brincando un poquito el carro, pero todo bien, todo ok. Veremos. Queda Canapino 17 por detrás de Aylot. Obviamente, como lo tenían que revisar, la parada fue más lenta, pierde otro par de posiciones, pero bueno, esperemos que pueda retomar el pace que venía, porque venía para hacer un top 10 sólido, Agustín. Sí. Sin duda alguna, venía para hacer un top 10. Bueno, parece que ahora sí va a haber bandera verde. Vamos a ver, sale nuevamente a la recta verde. ¿No? ¿Sí? ¿O no? No, todavía no. Todavía no hay bandera verde. No entiendo, se guardó el safety car y no dan bandera verde todavía. Una más, Andy. Vamos a ver. Están en la recta posterior el top 4. Vamos a ver qué va a pasar. Había un sobrepaso de Castroneves a Palou y le tiene que regresar en la posición. Castroneves acucioso sobre Alex Palou, el español que está 13º. Señores, sale nuevamente a la recta, pero tampoco, todavía no. Todavía no hay bandera verde. Una vuelta más en bandera amarilla. No entiendo por qué se guardó el safety car. 104 vueltas de 250 en este momento. Bueno, salen nuevamente a la recta posterior. No se entiende muy bien qué es lo que no se entiende muy bien qué es lo que están haciendo, Mauro, Chris y Mauro. Canapino tiene por delante a alguien que no es Aylot, o sea. No, es un colero, es un carro que tiene una vuelta menos. Sí. No sé me parece que es BK. Me parece que es BK. Ok.
Tiene que Opa, deshacerse de perdemos él rápidamente. la cámara frontal de Canapino, perdemos la cámara frontal del argentino, estamos viendo su casco en este momento. Ya está, conectó, ya conectó. ¿Verde? Ya. Tal vez, sí. Bueno, señores, ahora sí, ya quitaron la iluminación trasera a los vehículos, eso significa que ya ahora sí va a comenzar. Viene Agustín un poco desconectado en este momento, vamos a ver, tiene que alcanzar, ya se conecta. Bandera verde, señores. Verde. Vuelta 106 de 250. Comienza la bandera verde en este momento. Opa, Will Power y Ericsson atacaban. Pierde la posición número 4. Se queda sexto Ward detrás de Power. Ericsson y Power súper agresivos. Y también por detrás de Canapino lo superaban unos 3 vehículos. ¿Es correcto? Sí, así es. Sí. Unos 3 vehículos lo superaban. Dos coleros y tendrá que Takuma Sato. acostumbrarse. ¿Ah? Dos coleros y Takuma Sato, quien le arrebata una posición. Tendrá que acostumbrarse Canapino a esa vibración y entender que el carro puede girar rápido de esa manera. Vamos a ver si lo logra. Comienza otra vez a superar Canapino. Vamos a ver si se iguala. Tiene a Conor Daly adelante. Tiene a Conor Daly a Takuma Sato. En este momento también lo supera Conor Daly. Se ubica entonces Agustín Canapino en la posición 20. Vamos a ver si el argentino ha perdido ese pace que llevaba. Hay una lástima. Sería que tuviera que perder nuevamente. A Callum Aylott, por el contrario, posición 12, señores, posición 12 de Callum Aylott, ahí iría, casi que Canapino iría décimo, y Aylott 11 ya, posición 11ª para Callum Aylott. Ay, caramba, sigue perdiendo posiciones Agustín, es una lástima, señores, pareciera que, bueno, esperemos a ver qué puede pasar. Lástima ese error. Lo supera ahora BK y cae Canapino, posición 22 en este momento. Cae bastante Canapino en el orden, desafortunadamente. Vamos a ver si logra recuperarse. Van a tener que parar. ¿Sí? Sí, van a tener que parar, arreglar eso, porque el ritmo está cayendo bastante, como lo mencionas. Lamentable situación, un Canapino que podría estar en este momento alrededor de la 8ª, la 9ª posición, y se encuentra con problemas luego del roce en el muro. Lamentable para el argentino. La verdad que tristeza en este momento en el equipo de Falco Motorsports por lo que sucede. Adelante Patricio Ward se ubica en 6ª posición, detrás de Power, Ericsson y Dixon. Dixon pierde la 3ª posición, Power lo supera, pero recordemos que Power tiene un pace de 5 vueltas que empieza a perder después. Vamos a ver cuánto le dura en esta ocasión al australiano. Entonces, Newgarden, McLaughlin y Power, Penske 1, 2 y 3, Marcus Ericsson, Dixon, de Chip Ganassi 4º y 5º, o Ward 6º, el mexicano. O sea, qué desesperación también ahí adentro, Canapa. Le dicen, vamos a prepararnos a reparar el auto, y Canapa les dice, pero vengo bien, y mete un acelerón y el carro se le mueve atrás, entonces de una lo llaman a box. Bien a boxes. Lamentable, qué tristeza, en serio, ¿verdad? Tristeza porque ya va a perder vueltas, va a ser difícil. Vamos a ver qué arreglos van a hacer sobre Agustín. No, me voy, señores. Para el argentino, y el arreglo es en la parte trasera derecha. No muestra la cámara en este momento, pero claro, sin duda alguna va a perder muchísimo tiempo. Están en este momento revisando qué pueden hacer en el eje. Hay 4 mecánicos alrededor del sitio, están con una pistola para ver qué pueden mejorar. Wow, bueno, se acaba la carrera para Agustín. Se acaba la carrera. Qué infortunio, está el oficial mirando si lo deja salir o no también, ¿no? Mientras tanto, Patricio ya... Dale. No, deben estar revisando de pronto el tema un poquito de la alineación para compensar el doblez que debe tener el brazo. Si logran compensar eso con alineación, vuelve y sale. Tristeza y frustración en los boxes de Juncos de lo que hubiera podido ser un top 10, señores, a un posible abandono. Sin duda alguna que quedará atrás. Agustín Canapino ya ha perdido más de 4 vueltas. Recordemos que cada vuelta es de 19 a 20 segundos. Quien sí está representando en este momento a Juncos es Aylott. Callum Aylott en la posición 12ª, peleando con Félix Rosenqvist por la 11ª. Adelante, Newgarden, McLaughlin y Power, Dixon, Ericsson y Howard. Howard ahí
tiene a Ericsson ahí, pero no lo logra superar. Pareciera que este set de neumáticos no le cayó bien al mexicano, quien debería estar en la tercera posición. Vamos a ver si se logra recuperar Patricio de cara a lo que falta de la carrera. Vuelta 119, 250 y nos acercamos al 50% de este gran premio. Los oficiales están mirando lo de Canapino. Vamos a ver si lo van a dejar salir o no. Gran lástima, una lástima. Bueno, después de Patricio Ward, en séptima posición está Kyle Kirkwood, muy buena carrera para el de Andretti Autosports, se mantiene séptimo después de haber salido en la posición 17, David Malucas octavo, noveno Colton Herta, décimo Alexander Rossi, y Alexander Palou, difícil, la está teniendo el actual líder del campeonato de pilotos, se encuentra decimotercero, tratando de minimizar lo mejor posible el castigo en puntos que va a tener en este óvalo donde no es fuerte Chip Ganassi, o bueno, no es fuerte él, porque realmente Dixon de Chip Ganassi está cuarto y Ericsson sexto. Parece que lo logran, Andy, parece que lo logran. Patricio Howard supera a Ericsson y Patricio el mexicano se mete quinto, señores, se mete quinto el mexicano. Vamos México, vamos por el podio. Mientras tanto parece que le dan el ok a Agustín, encienden el carro y vuelve a salir. Sale Agustín Canapino con 11 vueltas de perdidas. Sale Agustín con 11 vueltas perdidas en última posición. Todo aprendizaje, todo conocimiento. Hay que salir a seguir captando información y data que le va a servir para el otro año a Agustín. Y tal vez no solo para el otro año, Andy, para la siguiente carrera que tengamos en óvalo, el equipo seguro que también ha aprendido mucho, mostraron ese pace que podía tener Agustín y pues Callum Aylott también está ahí en la posición número 12, el equipo también tiene una lección bastante importante aprendida en este óvalo. Importantes pincelazos del talento que le conocemos a Agustín Canapino, al argentino. Hemos disfrutado en esta primera mitad del Gran Premio de Iowa. Todo termina con un golpe en el muro que le hace perder 10 vueltas, pero hemos visto los atisbos de los brillos del talento del argentino que seguro estaremos narrándolo con mayor ahínco en las próximas 5 carreras que faltan de este campeonato 2023 y, ¿por qué no?, con total seguridad en el 2024. Así que, señoras y señores, por ahora, Newgarden, McLaughlin y Power, Dixon o Ward completan el top 5 y una especial felicitación, un chapó grandísimo para todos esos mecánicos que en cuestión de un par de minutos le arreglan el carro a Canapino, señores. De un golpe en el muro, hacen lo que tienen que hacer en el eje trasero derecho y le permiten al argentino terminar la carrera. Felicitaciones para todos esos héroes que se encuentran allí detrás del muro de los boxes, que nadie los nombra, pero cuando son necesarios, todos nos acordamos de ellos. Chapó, felicitaciones para el equipo de mecánicos de Juncos Hollinger que logra sacar a Agustín Canapino nuevamente a la pista. Por el otro lado, Callum Aylott, posición 12ª, Callum Aylott, el otro de Juncos, importante performance, el que estaba mostrando Juncos en esta carrera, importante, realmente el aprendizaje que han tenido de un día para otro. Adelante Newgarden y McLaughlin, totalmente dominadores. Will Power mantiene el pace de carrera, no ha sufrido ese decaimiento por ahora, porque Dixon está ahí, a punto 2 décimas de Power, está en cualquier momento próximo a quitarle esa tercera posición. Atrás Pato Howard con tráfico, bastante tráfico tiene en este momento el mexicano, pero está cerca de Power, y el tráfico le está ayudando. Se queda encajonado detrás del pinche Pedersen nuevamente, y Dixon también lo supera. Bueno, Pato, que iba para el tercer lugar, nuevamente Benjamin Pedersen le hace sacar las hemorroides al mexicano. Imposible, Pedersen, deberían retirarlo después de las primeras 20 vueltas, porque este muchacho ni en circuito, ni en óvalo, ni en tierra, ni en barro, ni en nada, este muchacho lo único que hace es estorbar a los equipos de punta, y en este caso nuevamente por segunda ocasión estorba a Patricio Ward, quien entonces se tiene que volver a alinear en la quinta posición. Se mantiene Power en tercero y Dixon cuarto, pero hay pelea, señores, hay pelea por el tercer lugar. Recordemos
que Ericsson sexto, séptimo Kirkwood, Malucas octavo, Herta noveno, Rosenqvist y Rossi ya están décimos y décimos primeros. También han avanzado muchísimo el par de McLaren Arrow que no habían podido clasificar muy bien para el día de hoy. Recordemos que salían en las posiciones Alexander Rossi salió 18 y Rosenqvist 16. En este momento ambos vienen ahí haciendo un tándem y ya se encuentran décimo y décimo primero. Howard, el mejor de los McLaren Arrow este fin de semana, quinto, y está bajo ataque de Marcus Ericsson, pero a la vez él está volviendo a alcanzar nuevamente a Dixon y a Power. Vamos a ver, pareciera que Ericsson lo va a superar, tiene mayor pace, se mete por dentro y efectivamente lo supera. Pareciera que Howard no le compite, trata de dejar que se vaya para que aprovechar el drag y pegarse y volver a conectar a Dixon y a Power. Lamentablemente, Pedersen vuelve y se tira la carrera y el pace de Patricio. Esperamos a ver entonces, pierde ahora Patricia, está perdiendo velocidad Patricio, de hecho. Parece que hay algo extraño en su McLaren, hay algo que no le está permitiendo ir rápido a Ward, cae a la séptima posición, Kirkwood lo supera sexto, pero faltan bastante todavía, estamos apenas en el 60% del Gran Premio, suelta 137 de 250. Hay algo raro que está pasando porque ha perdido distancia respecto del top 6, Patricio. El mexicano está sufriendo con los neumáticos, pareciera, está teniendo que dar mucho timonazo en las curvas, específicamente curvas 3 a 4, tiene que dar volantazos, no es normal que se haga eso en un óvalo. ¡Uy! Sacaba la cola del mexicano, inclusive lo supera Agustín Canapino en este momento, a Patricio Guaris, y empieza, hay algo raro en el McLaren, sin duda alguna. Hay algo que está pasando en los neumáticos traseros del mexicano. Está en este momento en crisis el McLaren Arrow de Patricio Howard, quien pierde una nueva posición y se ubica octavo en este momento. Patricio, detrás de David Malucas. Mientras tanto, Agustín Canapino está otra vez en buen ritmo, señores. Claro, ya pues 11 vueltas perdidas, pero está girando, a ver... Sí, está girando bastante bien, estaría girando para ritmo de estar alrededor del top 10. Esta última vuelta ha sido en 29, pero las demás han sido en 21.5, 21.4, completamente lejano, pues un segundo más lento de lo que tenía antes, es lejano al pace que se encontraba. Y ahora Patricio pierde con Colton Herta y pierde con Félix Rosenqvist y el otro latino se cae, señores. El otro latino se cae, algo pasa en los neumáticos traseros de Patricio. Corrige Patricio la salida de la curva 2, está que se va contra el muro. Algo sucede en los neumáticos traseros de Howard. No, hay algo, está desinflado, algo está pasando porque le saca muchísimo la cola a la salida de la curva 2 y a la curva 4. Tiene que corregir inmediatamente el mexicano. Pierde, cae hasta la posición 16, Patricio, y creo que va a entrar a boxes. Viene a boxes, vuelta 143 de 250, y entra a boxes Patricio mientras mostraban un roce en el muro que tuvo Takuma Sato, el número 11, reemplazando a Marcus Armstrong el día de hoy. Una lástima, Canapino hubiera podido recortarle muchísimos puntos por el campeonato de los novatos a Marcus Armstrong. Desafortunadamente no será ese el caso. Como máximo le recortará 5 puntos. Igual es un recorte, pero es que hubiera podido recortarle mucho, o sea, 20, 25 puntos, hubiera podido recortarle casi que acercarse al primer lugar del campeonato de novatos. Agustín, infortunio, lamentable. El mexicano está cambiando en este momento neumáticos, están revisando la parte trasera, sale nuevamente y vamos a ver qué es lo que tenía Patricio Ward, porque sin duda alguna traía problemas en el tren trasero, sacaba la cola el McLaren Arrow y caía inmediatamente en posiciones. Ya se reincorpora Patricio en la posición 20, señores, posición 20 para Pato Howard. Bastante importante la pérdida de posiciones. Alex Palou y Elo Castro Neves también se encuentran en boxes en este momento. Vamos a ver en qué momento se reincorporan y de los de adelante para McLaughlin. McLaughlin se va también a boxes. Vamos a ver. Andy, parecía que era solo rendimiento el de Pato. Por el radio no comunicaban nada extraño, nada adicional al rendimiento de los neumáticos. Pareciera que los llevó al límite y por eso ya no tenían grip para nada.
le toca corregir bastante. Nuevos neumáticos y combustible para Palou, señores. Las paradas se están dando entre la vuelta 143 y la 150 y se vienen a boxes todos. Todos se vienen a boxes. El único que no parará es Agustín, porque Agustín pues obviamente está en este momento en otra estrategia. Todos se vendrán a boxes. Todos a boxes. Vamos a ver cómo se va a reorganizar. ¡Uy! Lungar le botaba el carro al mexicano y casi se lo lleva puesto en la curva 3. Pero ya nuevamente Patricio Ward se reincorpora y tiene nuevamente ritmo de punta. Otra vez el vehículo bastante bien puesto en el óvalo, ya no está teniendo que hacer correcciones. Vamos a ver cómo se reincorpora. Sale Newgarden, está también Will Power, está McLaughlin, todos en boxes en este momento. Señoras y señores, Callum Ilott sube a la sexta posición, pero también ya entra a boxes. Rosenquist y Rossi, quienes subían en la tercera y quinta posición también. Scott Dixon también en boxes, cuarto. Vamos a ver, hay desorden en este momento en la tabla de posiciones de este Gran Premio de Iowa. ¿Cómo se ubicará y se reorganizará? De hecho, viene Pato Ward en este momento a superar a Rahal y a Will Power. Vamos a ver, Pato, cómo se ubica. Parece que se va a ubicar sexto. ¿Ah? Bien, lo supera lo supera por la mitad a los dos. Parece que se va a ubicar sexto, Patricio, y viene Agustín. Bueno, sorpresa, Agustín Canapino viene a boxes. Patricio quinto, Marcus Ericsson y Kirkwood en pits. El primero y el segundo en este momento en boxes. Marcus Ericsson y Kyle Kirkwood. Salía Lundgaard también. Vamos a ver, todavía hay un poco de desorden. Ericsson y Kirkwood a pits. Ya, vienen entrando ambos. Vamos a ver cómo van a salir ambos, en qué posición saldrán. Viene Canapino, para en boxes. Cambio de neumáticos. Combustible, vamos a ver qué más van a hacer. ¿Darán otro arreglo? Ajuste en el alerón delantero, no. Sale inmediatamente Canapa, nuevamente, para un nuevo stint de unas 60 vueltas aproximadamente. Vuelta 152 de 250. Es muy probable, si no, casi que, no. Es inevitable una última parada de todos alrededor de la vuelta 210 a la 215, señores, y Ericsson se tocaba con Kirkwood a la salida de los boxes. Y casi arruinan su carrera. Bueno, finalmente entonces tenemos reorganización del top 10. Primera posición para Joseph Newgarden, quien no cree en nadie. Está desatado en este fin de semana el que se ubica en el segundo lugar del campeonato de pilotos y va a hacer un descuento importantísimo sobre Alex Palou. Segundo, Scott McLaughlin. Tercero, Patricio Ward. El mexicano ya soluciona sus problemas y se mete tercero después de que había parado en boxes en la 13ª posición. Tremendo undercut el que hizo Patricio, el mexicano, quien está en el último lugar del podio. Cuarto, Will Power. Quinto, Scott Dixon. Sexto, Colton Herta. Séptimo, Felix Rosenquist. Octavo, Alex Palou, quien mejora, venía 13º. Después de esta parada en boxes se mete octavo. Marcus Ericsson, noveno, y David Malukas cierra el top 10 de este Gran Premio de Iowa. Algo pasa, Andy, hay una bandera amarilla. Howard superado por Power, entonces Howard baja a la cuarta posición momentáneamente. Creo que Will Power adelanta a Pato en bandera amarilla, si no estoy mal, vamos a revisarlo. Stingray Rob es el que está por dentro, está por perder. ¡Uy! Señores, casi hay choques y golpes. Perdía Stingray Rob el neumático trasero izquierdo, sale, se mete a la pista y por poco se lo lleva, no sé si era Dixon. Por poco Dixon se lleva el neumático. Extrañísimo. Parece que en la parada no le aseguraron bien el rin y sale despedida la llanta al peralte de la curva 3 y 4. Por poco genera un big one en este momento ese neumático en la curva 4. Importante, peligrosísimo el golpe que se hubiera llevado Dixon contra ese neumático donde lo hubiera agarrado. Hubiera salido volando ese vehículo. Y bandera amarilla, señores. Neutralización. Vení, revisamos, capaz fue un golpe que pudo haber tenido este vehículo, el número 51 de Stingray Bob, y por eso termina despidiéndose del neumático. Un neumático salió del grupo.
Efectivamente, no lo aseguraron bien, ahí estaban, Pero sí, tal un cual, neumático salió del grupo. tal cual, Andy, tal cual. No aseguraron bien en la parada y qué Mírelo, mírelo, peligro, mire, qué sale el peligro. neumático. ¿Quién es? No, es un McLaren, es Rosenquist. Estuvo Uy, a bello público Félix Rosenquist de llevarse ese neumático. New Garden también. Bueno, hubiera sido un desastre, señores. están lanzando coquitos como en Mario Kart. Sí, 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 total. Agustín Carapino entonces sube a la posición 27 y es probable que también capture la posición de Stingray Rob, quien todavía está en boxes. No lo han dejado salir. Parece que está cumpliendo una penalización, tal vez. Es probable. Entonces se ubicaría Agustín en la posición 26. Recordemos que de la posición 25 en adelante solo obtienen 5 puntos. Si Agustín lograra capturar alguna posición más, 24 o 23, sumaría 6 o 7 puntos y le descontaría pues eso a, a este muchacho Marcus Armstrong. Armstrong. Pero imagínense, si tuviéramos a Canapino allá en la posición 12, serían 18 puntos el recorte en el campeonato de novatos. La verdad, frustrante. Se me hace un nudo en la garganta en el momento en que vi Y lo que sucedió, ¿cierto? sí, total, yo ya me quería ir de acá. Ya quería cerrar la transmisión. Sí, total. Ay, Está María. ahorita Agustín con 11 vueltas perdidas. Stingray Rob está perdiendo 10 vueltas y con esta que están dando la va a recuperar. Entonces sí va a alcanzar a recuperar la posición 26. Pero Benjamin Pedersen, que es el siguiente que está en la 25ª posición, está 5 vueltas adelante de Agustín. Entonces le va a tomar 5 vueltas poder recuperar esa posición. Si Agustín en este momento va a capturar la posición de Ray Robb, se ubica a 26, pero sí está a 6 vueltas está a 5 Pedersen. vueltas de Pedersen, sí, el estorbador. Oye, ¿qué persona? Yo no entiendo, yo no dejaría que esa persona estuviera ahí, porque es muy diferente el nivel de pilotaje de él con relación al resto. Es tremendamente diferente. Debería ser como en el kartismo, ¿no? Que al último le van mostrando la bandera para que entre. Pues yo pensaría que por la seguridad que requiere un óvalo, uno no puede estar haciendo estorbo en un óvalo a 280 kilómetros por hora y pues si no tienes la velocidad, pues te tienes que salir. Bueno, esperan más carros en los pits. Van a haber más paradas, así es. Ya entra Alex Palou, Kyle Kirkwood, Roman Grosjean. ¿Quién más entra por ahí? Agustín se mantiene afuera. Benjamin Pedersen también entró a pits, lo cual beneficia un poco a Agustín. Le va a descontar una vuelta más. Eh, Vuelta 64. Tienen que estar parando alrededor de la vuelta 220 a la 230, sin duda alguna, pensaría yo. No creo, uy, ¿será que alguien se va a lanzar hacer no, pasa lo que le pasó a Pato. Ya se vuelve inmanejable el carro. Pero Pato lo acaba de hacer, creo. O sea, creo Por que eso le acaba de pasó lo que le parar, ¿no, pasó. Pato? Sí, Se Pato cayó a la Ward, décima. pararon varios, pero es que la vuelta 165, los neumáticos no creo que duren más de 60, tendrían que estar parando alrededor de la vuelta 225, faltando 20 vueltas. La pregunta es, son 250 vueltas, supongamos que son 60 vueltas las que dura el neumático, Claro, de 60 pronto, vueltas. O sea, tendrías que parar en la vuelta 190, estamos en bandera amarilla 165. Bueno, vamos de a ver. pronto Andy es para poder presionar ahorita muy duro, tener un ritmo muy fuerte en este punto de la competencia y Agustín va a entrar a pits. llegar Andy Pato al final de la estrategia, como bien lo menciona, sobre la vuelta 220 y hacer la parada que estaría contemplada también con los de punta.
Agustín Canapino en boxes en este momento. Agustín está pidiendo menos ala, está pidiendo de pronto menos ángulo de ataque, y también no quiere estar involucrado ahorita en la batalla del top, pues de la primera, de la punta, pues. Bueno, sale en este momento Agustín. Se ubica en la posición 26. Agustín a 12 vueltas del líder y a 6 vueltas del 25 de Benjamin Pedersen. Takuma Sato de hecho le recupera la posición 26 y cae en la 27, pero están en la misma vuelta. Muy probablemente Agustín lo va a pasar porque Takuma Sato no ha tenido un buen día el día de hoy, valga la redundancia. Mientras tanto, Patricio Ward, adelante en la posición 11ª, pero ojo porque paró. O sea, Patricio va a tener un stint de 25 vueltas a velocidad máxima para cerrar con un pace de carrera tremendo en la carrera. Así que ojo porque eso puede cambiar todo en este momento. Parece que hay bandera verde. Bandera verde, sí señores, hay bandera verde. A ver, no hay sobrepasos ni en Patricio. Sí, Patricio ya supera, se ubica detrás de McLaughlin. Patricio Ward en este momento en la posición 10, supera en una posición, bastante tráfico en este momento por delante de Patricio. Viene superando a 2, supera a Rosenquist y a Carpenter en este momento. Patricio Ward viene que no cree en nadie, señores. Viene ahora para superar a Kirkwood, tal vez. No, viene a superar al 60. Ese es Connor Daly, ahí es donde debería estar Simon Pagino, quien todavía no lo dejan montarse. Viene también a superar a Palou, viene detrás de Palou, ahora sí viene por posición. Palou noveno en este momento, no lo supera Patricio, el mexicano se mantiene en posición 10ª. Entonces ya McLaughlin sube a la posición 7ª. Hay mucha velocidad en los Penske en este circuito de Iowa. Entonces viene ahora. Perdóname, pasó 3 carros como si estuvieran parados, McLaughlin. Sí, por muy fuera, rápido. además, por fuera, impresionante. Señores, Colton Herta también escala al podio. Se robó una posición y ahora está tercero. Está tercero Colton Herta. Entonces, vamos a narrar el top 10. Primera posición Newgarden, segundo Power, tercero Herta, cuarto Rosenquist, quinto, ojo con Rosenquist, impresionante. Quinto Dixon, sexto McLaughlin, séptimo Ericsson. Y ya McLaughlin ya supera a Ericsson, se pone sexto, séptimo Ericsson, octavo Malucas, noveno Palou y Pato O'Ward queda en la 10ª posición. Pareciera no tener pace en este momento el mexicano para avanzar más en la carrera, pero vamos a ver, porque ¿sabe qué es lo que puede estar pasando en este momento, muchachos? Que Pato puede estar tratando de hacer un stint muy largo para tener el último stint de unas 20 a 25 vueltas y destrozarlos a todos, señores. Ya supera en este momento Palou, Pato O'Ward. Vamos a ver, están tete a tete, lado a lado, señores. Agustín, y viene McLaughlin, que no cree en nadie, señores. Viene McLaughlin, pero pisoteando a todo el mundo, señores. Quítense que ahí voy. Sexta posición y ya viene por Dixon. Dixon quinto en este momento. Finalmente O'Ward no logra superar a Palou. Creo que le ponen un drive-thru a Agustín, sí, por haber entrado por la curva 3 y no por la 4 en la bandera amarilla. Sí, así es. Drive-thru para el argentino en este momento. Bueno, desastre total, desafortunadamente. Algo que hubiera podido ser un top 10, es que eso es lo que le da a uno como un poco de, frustración, ¿no? Rosenquist está cuarto y él ya lo había adelantado. Sí, lo que hubiera podido ser un top 10 fuertísimo para Agustín el día de hoy, termina siendo una posición 27. Se hubiera podido hasta montar en la primera posición del campeonato de novatos, pero bueno, no se da, es un error propio de Agustín, termina en el muro y relega pues toda esa expectativa que se estaba construyendo en las primeras 40 vueltas del Gran Premio de Iowa para el argentino.
el mexicano Patricio Ward 10º, Alexander Rossi 11º. Sí, señores, Alex Palou también 9º y Román Grosjean, bueno, el autografiador de muros parece que va a salir invicto en este fin de semana, gracias a Dios. Nuevamente Pedersen estorbando, ¿sí es Pedersen? Sí, efectivamente, Pedersen estorbando a esa hora Agustina, quien estorba a Pedersen, definitivamente, qué tristeza ese muchacho. Bueno, viene soperando Rosenqvist a Dixon, señores. A Dixon y a Herta. Y se mete Rosenqvist tercero, muchachos. Y McLaughlin quinto. McLaughlin ahora quiere superar a Dixon y a Herta. Y Herta se las tiene difícil. Se apaña para tratar de defenderse de Dixon y de McLaughlin, pero pareciera no conseguirlo. Ya Dixon lo supera y se ubica entonces cuarto por delante de Herta. Y viene McLaughlin por fuera, pero pasándolos como si no hubiera un mañana, señores. Dixon y McLaughlin están en otro nivel, son unos animales también. Viene Dixon y McLaughlin va por Dixon y le muestra el carro por la izquierda, a la derecha, por la parte externa, por la parte interna, por arriba, por abajo, por delante y por detrás, y viene por la parte externa ya a superarlo y no, lo supera, pero lo deja botado. Es impresionante, el ritmo que tiene McLaughlin, Andy. No, es impresionante. Y ya se ubica McLaughlin cuarto y entonces irá por Rosenqvist y por Power. Vamos a ver cómo puede seguir. Uy, se tocaban Kirkwood y Grosjean, señores, por poco, y Grosjean vuelve y queda contra un muro, pero finalmente logran controlar la situación. Grosjean está 12º en este momento y Kirkwood 13º, Callum Aylott 14º, el de Juncos Hollinger. Pato Ward se quedó 10º, señores. Para mí, él está en modo de conservación. Y vamos a tener una sorpresa del mexicano para esas últimas 20 a 25 vueltas. Vuelta 184 de 250 y estamos ya a 66 vueltas en este momento de finalizar la carrera. Palou octavo en este momento. Palou tratando de ascender lo que más pueda porque necesita acercarse a Newgarden. Newgarden es el segundo en la clasificación de pilotos. En este momento sí, está a 98 puntos, pero es un recorte importante. Recordemos que Newgarden estaría haciendo 50 y pico de puntos, porque además yo creo que es el que más vueltas va a terminar liderando. Se estaría haciendo unos 52 puntos Newgarden y en este momento Palou estaría haciendo con esa octava posición 24, o sea, le va a estar sacando 30 puntos y estaría reduciéndose esa ventaja aproximadamente unos 68 a 70 puntos. Obviamente tiene muchísima ventaja todavía el español, pero importante el recorte de puntos que parece suceder en este momento. Vamos a ver qué tanto más puede ir. De hecho, Palou sigue ascendiendo y Palou se ubica séptimo, señores. Palou se ubica séptimo y es Herta quien cae en las posiciones, ya está octavo. Y ahora viene Pato Ward también por David Malucas y lo supera y se mete Pato Ward noveno. Y ahora va por Colton Herta, Palou séptimo, Ericsson sexto, Dixon quinto, McLaughlin cuarto, Rosenqvist tercero, Power segundo y Newgarden primero, Chris. No, me da rabia, me da rabia porque le dicen a Agustín que va más rápido que la punta. Estarían también ahí con Rosenqvist metidos ahí en el top 3, en el top 5. Sí, la verdad, frustrante lo del argentino, un error de pilotaje que relega lo que hubiera sido casi que o sea, es que esto hubiera podido ganar, ¿usted se imagina? No, yo estaría aquí, yo creo que por mi bien, porque se me estaría desgarrando la garganta en este momento, yo viendo a Canapino ahí compitiendo con Dixon, McLaughlin, con Ericsson ahí en el top 7. No, eso de pronto nos hubiera dado hasta un paro cardíaco, uno no sabe qué hubiera podido acontecer con esta situación, señores. Yo pienso también que es un mensaje que le envían para que no se frustre, porque la punta igual gira en 20 y él está girando en 21. Entonces es más un mensaje para que siga apoyando y no vaya una vuelta que estaba dando en 28, Mauro. Pero una. Sí, claro, pero de resto va a ser 21-4, 21-6. Le cantan las vueltas rápidas para que se coja confianza. Claro. 21-2 marca la última. Yo creo que es un mensaje para que se mantenga ahí mentalmente enfocado y pues piensen en lo que viene, que seguramente es muy bueno. Había batalla fratricida, con el cuchillo entre los dientes. Kirkwood, Aylott, Grosjean, Castroneves y Lungar, quienes ahora están parando en boxes. Alexander Rossi también hay parada en boxes en la vuelta 192.
Ahí está Alexander Rossi en la transmisión, cambio de llantas, cambio de neumáticos y reposición de combustible. Adelante, señores, ojo, Alexander Palou se mete por delante de Marcus Ericsson en la sexta posición. Vamos a ver si lo alcanza a sobrepasar. Estoy teniendo déjà vu, señoras y señores. Esto ya lo había narrado. Alexander Palou no lo alcanza a superar. Marcus Ericsson se mantiene por fuera y Palou queda detrás de un colero y va a tener que ceder. Entonces se queda séptimo Palou detrás de Ericsson y va para boxes. Palou en la vuelta 194 y ojo, porque esa sería la última parada de Alexander Palou del español. Puede ser que termine dando sorpresa también el líder actual del campeonato de pilotos. Cuidado con eso. ¿Cómo están los que están adelante, muchachos? Newgarden y Power se van a boxes. Newgarden y Power también. Se van a boxes Newgarden y Power. Señores, vuelta 195. En teoría, esta sería la última parada para ellos. Newgarden, Power, Ericsson, Howard también a boxes. Howard se va a igualar entonces. Rarísimo. Pensé que Howard iba a resistir un poco más. Dixon, Newgarden, Power, Ericsson, Howard, Castro Neves, Aylot a Pitts, Daly, Palou. Todos en boxes, señores, vuelta 196 de 250 y entonces en teoría ahora se van a ir al todo por el todo, van a hacer 55 vueltas de gestión de combustible y gestión de neumáticos también. Vamos rarísimo a ver cómo lo de Wow, ¿no? Rarísimo, pareciera que regaló una parada. Sí, sin duda él no quiere arriesgar, ya le pasó extendiendo el stint con los neumáticos. Y sin duda lo que no quiere hacer es quedarse sin llantas al final. Bueno, señores, sale Palou, parada correcta, va a salir por detrás de Marcus Ericsson. Vamos a ver en qué posición se estará reincorporando el mexicano. Newgarden primero, Rosenqvist segundo, señores. Impresionante lo de Félix Rosenqvist, impresionante. McLaughlin también en boxes en este momento. Newgarden primero, Rosenqvist segundo, Will Power tercero, McLaughlin parece que se va a reincorporar en la cuarta posición. ¿Saben dónde está Alexander Palou? Señores, el español está quinto. Alex Palou. Importante progreso de Alex Palou en este momento en la carrera. Es el primer Honda que se ubica. Hay 4 Chevys en primero y segundo, tercera y cuarta posición. Alex Palou viene quinto, Colton Herta sexto, Scott Dixon séptimo, Ericsson octavo, Pato Howard noveno y David Malukas décimo. Señores, y Rosenqvist bajo ataque a Newgarden. Bóteme el sonidito. Hello, motherfucker. Porque viene en este momento Rosenqvist mostrándole el carro por todos lados. Le llenan los espejos a Newgarden por la primera posición en la vuelta 200 de 250 y entramos a las últimas 50 vueltas de este gran premio de Iowa. Bueno, trataba de atacarlo Rosenqvist, pero Newgarden ya pone temperatura en los neumáticos y empieza a defenderse de una mejor manera. Pareciera no ser tan contundente el ataque de Félix Rosenqvist, quien había salido por allá en la posición 17 y ahora está segundo en la general de esta carrera. Patricio Howard, mientras tanto, en octava posición, supera a Marcus Ericsson. El mexicano se ubica detrás del español. Séptimo y octavo están hablando en español en este momento y vamos a ver qué pasa. Palou está quinto en este momento, Herta es el que está sexto, séptimo Dixon, octavo Howard, Palou quinto a 1.4 segundos de Scott McLaughlin. Rosenqvist cerca a Newgarden, pero no es contundente para ponérselo al lado a Newgarden. No sé Newgarden de dónde, creo que es también neozelandés Newgarden. A ver. No lo sé. Déjeme ver acá. Déjeme ver Newgarden de dónde es. No, es estadounidense. Newgarden es estadounidense. Es estadounidense Newgarden. Entonces, el mexicano yendo a por todo, perdón, el Félix Rosenqvist yendo por todo por Newgarden. Vamos a ver, Félix Rosenqvist es sueco, Félix Rosenqvist. Entonces hay batalla de Suecia contra Estados Unidos por el primer lugar en este momento.
Volvemos al control de carrera. Alex Palou no tiene lo suficiente para acercarse a McLaughlin y se ubica en quinta posición. Herta sexto, Dixon séptimo. Dixon ya no está tan contundente como para estar allí adelante, mientras que Howard sí, y Howard tiene bajo ataque en este momento a Dixon y tiene a nada Colton Herta. El sexto, el séptimo y el octavo están bailando en una sola baldosa, señores. Hay batalla fratricida en este momento entre Herta, Dixon y Howard. Howard tratando de superar y avanzar en la tabla de posiciones de esta carrera. Atrás, señores, Canapino 25. Canapino 25 supera a Takuma Sato, Benjamin Pedersen y Ray Robb, señores. Importante lo que está haciendo el argentino. 25 y entonces estaría capturando 5 puntos. Vamos a ver si logra capturar. Si sube a la posición 24 ya serían 6 puntos para tratar de recortar lo más posible a Marcus Armstrong por el campeonato de novatos. Iguala a Pato Howard a Dixon, está por dentro, no lo alcanza, vuelve y se pone por detrás del alerón trasero. Soldado, ahí a la cola de Dixon, y Dixon soldado a la cola de Herta. Vamos a ver si se hacen daño. Quieren hacerse daño en estas últimas 41 vueltas. Señores, vuelta 209 de 250. Will Power adelante bajo ataque de McLaughlin. Will Power está tercero y McLaughlin cuarto. Palou quinto. Rosenquist segundo y Newgarden primero. Y ya no van a parar más, señores. Van al final. Van hasta el final, señores. McLaughlin debería tener suficiente pace. Lo ha tenido todo este fin de semana para superar a Power y ubicarse tercero. Vamos a ver qué tal está rindiendo este stint. Y Howard se pone al mismo lado de Scott Dixon. Curva 3 y lo supera, pero Scott Dixon no quiere. Scott Dixon reacciona y vuelve a estar por la parte externa de Howard y están tete a tete, cabeza a cabeza, lado a lado, y Dixon lo supera nuevamente. Es aguerrido el neozelandés, pero Howard también, y el mexicano lo iguala. Salida de la curva 2, están lado a lado, señores. Batalla importante por el séptimo y octava posición. Dixon no se deja, muchachos. Impresionante. Impresionante la experticia de Dixon, campeón de IndyCar. Sí, señores. Viene Patricio Howard nuevamente, pero claro, Dixon no le va a dar la cuerda externa. Canapino en boxes. Canapino en boxes. ¿Por qué? Cambio de llantas y ajuste en la trompa delantera. Pues en la trompa. Bueno, vamos a ver. Cae entonces a la posición 26 Canapino. Howard vuelve y lo intenta por la parte interna sobre Dixon. Es que Dixon tiene mucha experticia, señores. Muchos kilómetros tiene Dixon, no le cede la línea externa, que es la rápida, y entonces se le dificulta a Patricio Howard para superarlo. Vamos a ver en qué momento puede el mexicano tener más velocidad para poderlo superar por dentro. Mientras tanto, se mantiene Herta, Dixon y Howard sexto, séptimo y octavo bailando en una sola baldosa. Vamos a ver, viene Patricio otra vez, curva 1, curva 2, se acerca Dixon a Herta, curva 1 viene Howard, se acerca bastante a Dixon. Vamos a ver en qué momento lo supera. Vamos a ver, viene curva 3, ahí es donde rápido Howard en la línea interna lo logra superar, lo logra igualar nuevamente a Scott Dixon. Vienen lado a lado, buena, una nueva vuelta, curva 1, Dixon no se deja, señores. Está impresionante esa batalla. Impresionante. Y no se deja Dixon, no le entrega la línea externa, y entonces Pato Howard no puede hacer fácil el sobrepaso, vuelve y lo iguala. Una nueva vuelta, pasa la línea de meta lado a lado y Dixon por delante, curva 1 y Dixon nuevamente lo supera. Pero ahora sí Howard está un poco más cerca. Howard un poco más cerca, sale de la curva 2 igualado, lado a lado, un poquito más por delante. Dixon se tocan, uy, había Rossi en la recta posterior entre Howard y Dixon. Curva 3, salida de curva 4, vuelven a estar en lado, una vuelta completa lado a lado Dixon y Howard, y finalmente Howard se vuelve a meter por detrás. No lo ha podido superar Scott Dixon. Pelea fratricida, batalla con el puñal entre los dientes de este par de talentosos de la IndyCar. Está durísima esa batalla, Andy. Pato Howard le ha metido el carro por dentro ya
N mil veces, y Scott Dixon no da su brazo a torcer. Y ahora sí lo supera. Parece que sí lo supera Pato Ward. Viene para la curva 3 y 4 y está por delante de Scott Dixon. Y sí, señores, finalmente, después de no sé cuántas vueltas, se ubica Patricio O'Ward en la séptima posición por delante de Dixon. Y nos recordaban un toque que tuvieron en algún circuito urbano, en donde se tocaban los neumáticos y terminaba Dixon contra las llantas, ¿no? Sí, se le metía por dentro y lo mandaba contra las llantas, así es. Eso me gusta mucho de la producción de Indy, ¿saben? En cualquier momentico un duelo y ponen un flashback de algún duelo que han tenido antes, en este caso un toque, me gusta mucho. 29 vueltas para acabar la carrera. Felix Rosenqvist en segunda posición. Importantísimo lo que ha hecho Felix Rosenqvist el día de hoy, el sueco. Importantísimo progreso. Yo creo que faltando 28 vueltas le estaría dando el sello de notario a Rosenqvist. Lo hubiera sido de Canapino si no hubiera rozado el muro, pero desafortunadamente se lo tenemos que dar al sueco. ¿Ustedes qué piensan? No sé, Mauro, Cris. De momento faltan 28 vueltas, Andy, todavía no quiero sacar el sello de notario. Bueno, mientras tanto, ya se acerca O'Ward a Colton Herta, no es tan contundente el progreso de O'Ward sobre Herta para la sexta posición y empieza nuevamente Patricio a corregir, señores. Empieza nuevamente Patricio a corregir y a perder los neumáticos traseros, pero faltan 26 vueltas, señores. ¿Será que les duran estos neumáticos? ¿Quién va a entrar y quién no va a entrar? Importante, señores. Por ahora, Chevy lidera primero, segundo, tercero y cuarto. 3 Penske y un McLaren Arrow en las primeras 4 posiciones. El primer Honda, ¿quién es? Señores, el español Alex Palou, quien ayer había terminado en octava posición, pero hoy se trepa al quinto lugar. Importante lo del español. Colton Herta se mantiene en sexta posición y después Pato O'Ward séptimo. Scott Dixon octavo, Marcus Ericsson noveno y David Malucas décimo. Callum Aylott, posición 15 en este momento, el de Juncos Hollinger, y Agustín Canapino, posición 26, haciéndole guiños a la posición 25 que está en este momento en manos de Takuma Sato. Y ya Newgarden se pone muy a resguardo de Felix Rosenqvist, está a 4.4 segundos, le saca de ventaja al segundo lugar. Newgarden totalmente dominante, es impresionante. En este momento Dixon bajo ataque de Ericsson por el octavo lugar. Vienen atrás de Pato O'Ward. O'Ward se mantiene séptimo, no alcanza a Herta con contundencia, lo tiene cerca, pero no logra alcanzarlo con suficiente vehemencia. Vamos a ver, en este momento sí, ahora sí, O'Ward alcanza a meterse por la línea exterior de Herta, curvas 1 y 2, están lado a lado en este momento. Vamos a ver el mexicano si accede a la sexta posición, curva 3 y 4, y efectivamente, Pato O'Ward finalmente, ahora sí, en esta ocasión por la línea externa, pasa a Colton Herta y se ubica sexto, el mexicano de McLaren Arrow. Y ahora, ¿será que irá por Alex Palou? Vamos a ver, porque está a 1.5 segundos del español, pero empieza a movérsele la cola a Patricio y ese es un indicador de que se le están yendo los neumáticos, señores. Así que vamos a ver cuánto le duran a Patricio esos neumáticos. Empieza a tener algunas correcciones el mexicano en la salida de la curva 2 y de la curva 4. Y todavía quedan 20 vueltas, Andy. Bueno, ¿sabe cuántos llevan vuelta perdida, señores? Del 10 para abajo, Andy, y ya le está tomando vuelta a Ericsson. Del 9 para abajo, ahora ya tienen vuelta perdida. Newgarden va a agarrar por detrás a Dixon, Herta y O'Ward, señores. Y Herta vuelve a cargar contra O'Ward. Herta vuelve a cargar contra O'Ward por esa posición número 6, mientras Newgarden viene a alcanzarlos a los dos, señores. Apabullante, señores, humillante el performance de Joseph Newgarden. Impresionante lo que ha hecho el estadounidense en estas 2 carreras de Iowa, supremamente superior a todo el resto de la grilla.
Bueno, finalmente Howard se vuelve a poner sexto por delante de Colton Herta y viene Newgarden por detrás a ponerle vuelta al séptimo, señores, del séptimo para atrás están perdiendo vuelta y ahora vendrá Newgarden por Patricio, quien está a 2 segundos de Alex Palou en la quinta posición. Después vendrá Rosenqvist segundo, Power tercero, McLaughlin cuarto. Power ha logrado mantener y ahora viene Newgarden y se come hasta por la línea interna, si se quiere, se come a Pato Ward y entonces ahora es el mexicano quien ha perdido una vuelta, señores, y corrigiendo Patricio Ward en este momento el vehículo. Bueno, es impresionante. Joseph Newgarden le ha puesto vuelta hasta el sexto, perdón. El siguiente que estaría perdiendo vuelta con el primero es el quinto, Alex Palou. Faltando 15 vueltas, señores. Faltando 15 vueltas para finalizar esta carrera. Se le mueve muchísimo la cola al mexicano. Vamos a ver si logra defender esa sexta posición por lo menos. Impresionante lo de Alex Palou, señores. Salía 12º, está quinto. Importante lo que está haciendo Alex Palou para minimizar la pérdida sobre Newgarden. Y Herta pasa a Ward. Howard le cuesta en este momento trabajo, empieza a perder los neumáticos traseros, sufre el mexicano con el grip trasero, con su tren trasero que se desliza en las curvas, tiene que corregir y pierde la séptima posición y ahora cualquier momento estará en ataque también de Dixon, comienza a irse para atrás Pato, comienza a perder los neumáticos, es Dixon quien lo supera y ahora se pone en la octava posición y va a empezar a perder porque Ericsson también lo pasa, desafortunadamente el mexicano está a puertas de salir del top 10. Vea, hasta lo supera Canapino. Perdió totalmente los neumáticos, faltando 12 vueltas. Yo nunca entendí qué fue lo que hizo Howard, por qué quiso meterse en la misma... es que se esperaba que iba a pasar eso. O sea, él no ha podido tener una buena gestión del neumático trasero, Chris. No entendemos por qué no mejor quiso Andy. tener unas últimas 20, 25 vueltas a toda velocidad, pero desafortunadamente, pues en este momento Pato Howard está noveno. Y hay bandera amarilla, señores. Hay bandera amarilla, eso te iba a decir. Justo después de que Canapino sobrepasara a Pato, le comentan que ya habrá que terminar la carrera tranquilos. Bueno, Canapino, posición 26. Y es Ryan Hunter-Reay quien tenía problemas. Va para boxes, Ryan Hunter-Reay. Señores, del sexto para atrás, todos con vuelta perdida. Impresionante lo que hizo Newgarden. Faltan 10 vueltas y esto parece que va a terminar en bandera amarilla. Vamos a ver. Viene Hunter-Reay, es un puesto que podría estar agarrando Agustín Canapino si tiene problemas grandes. A ver qué fue lo que pasó. Contra el muro. Uy, pero este sí se dio durísimo. Contra el muro Hunter-Reay, señores. Contra el muro Hunter-Reay y es probablemente un que no pueda terminar la carrera. Ahí está dentro. Sí, ya están desconectándolo y es final de la carrera para Ryan Hunter-Reay. Es decir, que Canapino subirá a la posición 25. Pues todavía tiene Andy poco más de 7 vueltas detrás de Ryan Hunter-Reay. Si liberan la bandera amarilla pronto, la lograría. Vamos a ver. Igual sumará los mismos 5 puntos, porque el 25 para abajo, todos ganan 5 puntos. Si llegara a quedar en la posición 24, pues alcanzaría a capturar una más. Alcanzaría a capturar un puntico más para 6. Bueno, señores. Entonces, señores, 8 vueltas, no se me hagan mal los bobos y díganme cuál es el sello del notario. Para mí es Félix Rosenqvist, no sé para ustedes. Yo estoy de acuerdo. No, voy con Newgarden. Gana la mayoría, pero Newgarden superlativo. Llegar hasta tomarle vuelta al sexto puesto, impresionante. Y ¿Chris se va además, con Rosenqvist? Sí, también. sí,
Bueno, entonces por mayoría democrática el sello se lo llevará Felix Rosenqvist. Bueno, señores, a boxes del sexto hasta el último. Y el top 5 se queda afuera, señores. Importante lo que está sucediendo en este momento, faltando 7 vueltas. Se van a boxes desde el sexto para atrás, incluyendo al mexicano. Claro, importante para Patricio porque tenía absolutamente idas los neumáticos traseros. ¿Quiénes se quedan afuera? Se quedan Newgarden, Rosenqvist, Power, McLaughlin y Palou. Entrada masiva, sí, señor. Faltan 6 vueltas. Vamos a ver qué pueden hacer. Vamos a ver qué pueden hacer, pero esto se pone muy interesante, señores. ¿Qué pasará? ¿En qué momento van a dar la bandera verde? ¿Estaban cerrados los pits cuando entraron? No. Había muchos pasar derecho. McLaughlin trataba de entrar a boxes y se salía intempestivamente y esto Creo puede que estaba cerrado. Sanción. Es que creo que estaban cerrados, Andy. ¿Sí? O sea que... Es que creo que no, los que entraron no los atendieron. Me pareció verlos pasar derecho. Vamos a ver. A ver, y yo me devuelvo un poco. Ryan Hunter-Reay salió finalmente, ¿cierto? Y ya te confirmo. Sí, señor. Pareciera que no los atendieron. Está en la posición 24 Chris Ryan Hunter-Reay. No le va a alcanzar a... No le alcanzó entonces a Canapo. Me parece que los pits estaban cerrados, chicos, y que no pudieron atender a los que entraron ahí. Y es por eso que se ve ese movimiento fuerte de McLaughlin. Pero eso puede representar sanción porque ya McLaughlin había pasado el límite, la señal de entrada de boxes, esa liniecita roja que estaba ahí al lado derecho. Así que vamos a ver qué puede pasar ahí. Parece que se va el Pacecar, faltan 4 vueltas. Sí, creo que... Uy, bandera verde, señores, y se le iba el carro a Pato Ward, casi termina cruzado Patricio Ward en la vuelta 4. Bandera verde, Patricio Ward, Felix Rosenqvist pierde el segundo lugar. Uy, lo pasa todo el mundo, Felix Rosenqvist. Ojo, porque Palou se mete tercero, señores. Palou se mete tercero en este momento. McLaughlin también lo pasa Félix y Félix cae a la quinta posición, pero ahora se vuelve a la carga Rosenqvist. Vuelve a la carga Rosenqvist por McLaughlin y parece que lo va a superar. Palou tercero, señores. El español se mete tercero. Impresionante lo que está haciendo Alex. Importante. Atrás, sufriendo, Pato Ward, quien cae a la 10ª posición. ¿Cómo estamos entonces? Newgarden, Power, Palou, Rosenqvist, McLaughlin, Dixon, Herta, Ericsson, Malukas, Ward en la posición 10ª y Ericsson comienza a perder espacio. Señores, hay batallas por todos lados. Faltan 2 vueltas. Newgarden es el único que no pelea con nadie. Luego viene Power y Palou. ¿Cómo está Power y Palou? No los veo. No los tengo en cámara por ningún lado, señores. Viene Power y Palou. Uy, McLaughlin cae muchísimo en este momento. McLaughlin pierde posiciones importantes. Falta última vuelta de Newgarden, señores. ¿Cómo va a terminar esto? Newgarden ganó. Newgarden pasa Power. Tercero Alexander Palou, quien supera todos los inconvenientes y se ubica tercero. Importantísimo Alexander Palou, quien se protege del descuento de Newgarden, quien apabulló a toda la grilla por delante. Casi le puso vuelta hasta el 6º lugar a Newgarden. Pasa a 2º lugar Power, tercero Palou, 4º Felix Rosenqvist, quien finalmente recupera la posición sobre Scott McLaughlin, quien termina 5º, 6º Scott Dixon, 7º Colton Herta, 8º David Malukas, 9º Marcus Ericsson y 10º el mexicano Patricio Ward, quien llega con 0 neumáticos en el tren trasero. ¿Cómo termina Calum Aylott? 14 el de Juncos y Agustín Canapino finalmente posición 26 y 5 puntos para recortarle a Marcus Armstrong por el campeonato de novatos. Newgarden entonces, Newgarden le va a sacar 17 puntos más a Palou y va a quedar en alrededor de unos 80 y pico de puntos de ventaja, pero ojo porque lo que se viene son circuitos con excepción de un solo óvalo y ahí Palou es imbatible, así que por hoy Newgarden se puede dar por bien servido contra toda probabilidad. Se lleva la carrera 1, se lleva la carrera 2, se lleva todo Newgarden en esta gran
Premio de Iowa el sábado y el domingo. Chapó, increíble el rendimiento de Penske, que hace el 1 y el 2. Al final McLaughlin termina quinto, y también relevante lo de Alex Palou, quien parecía no tener suficiente pace para estar adelante, y termina en el último lugar del podio el español, que siempre está con una sonrisa, que siempre está seguro de lo que está haciendo, imbatible, el líder del campeonato de pilotos de Chip Ganassi Racing. Mauro, comentarios. Andy Palou siempre muy seguro, muy tranquilo, y pues aquí está en el podio. Impresionante ese resultado para él, no lo esperábamos, ninguno de nosotros había estado como para tenerlo ahí, lo habíamos puesto del quinto y sexto hacia abajo hasta la octava, esa era como nuestra predicción hacia él, y ahí está. Tal vez hubo un poco de confusión con esto de los pits, quizás aprovecharon la amarilla, Andy, para quitarle el tráfico a los que estaban peleando ahí por la carrera. Puede ser eso también, y ahí hubo confusión por parte de McLaughlin, y por eso terminó haciendo ese movimiento. No lo sé, no lo entiendo aún qué ha sucedido ahí, pero pues bueno, hemos tenido un final bastante interesante, duelos muy buenos, muy entretenidos, con Palou, con Pato, con el mismo Rosenquist, a quien le hemos dado el sello de notario, que termina en la cuarta posición. Lo de Canapa es frustrante, creo que no hay otra palabra para describirlo, es frustrante. Tenía el pace, me atrevo a decir que no estaba para un top 10, estaba para un top 5. Estaba en un ritmo muy, muy importante, y lo que vimos que él tenía para lo que se vio en el final de la carrera, me parece que hubiera estado para mucho más Canapa. Cris, tus comentarios entonces sobre el final de esta carrera. No, no. Yo también me adhiero a los comentarios de Mauro. Yo no sé por qué siento tanta frustración por lo que pasa con Canapa. De pronto es porque lo hemos venido apoyando y hemos venido viendo el progreso también de cerca. Eh, pero también estoy seguro de que hubiera podido hacer un top 5, un top 4. Eh, Tenía un ritmo de misil, ¿no? Un ritmo demasiado bueno. Eh, y bueno, ya no quiero hablar más de eso. Muy bien por lo que logra Will Power de nuevo. Rompe con esa racha de mala suerte que había tenido el fin de semana, logrando otra vez montarse en el podio, por fin. Y pues New Garden también escribiendo historia, ¿no? Ganándose de nuevo esta carrera. Alex Palou también muy bien. No lo esperábamos tampoco. Venía en un ritmo diferente, venía haciendo las cosas diferentes ayer en la cual y en las prácticas, así que también es una buena sorpresa y suma más, se aleja también de los demás con este tercer puesto. Igual siento que Félix Rosenqvist también se merece el sello, o sea, sí se lo merece. Arrancó 16 y hubiera podido llegar segundo. Entonces, sin embargo, llega cuarto y es un muy buen resultado también para él. Bueno, Sí, teniendo en lo cuenta los resultados. madrugaron, ¿no, Andy? Lo Sí, madrugaron ahí en sí, esa relargada, después de la amarilla. sí. Bueno, teniendo en cuenta estos resultados, digamos, de manera no oficial, aquí con mi calculadora, Joseph Newgarden estaría acercándose a Palou a unos 81 puntos. La diferencia, que era de 117 antes de este fin de semana, quedaría en 81 puntos. Vamos a ver si es así. Mañana recordemos que estaremos en nuestro show de Falcon Motorsports hablando de Fórmula 1 y hablando de IndyCar, de todo lo que sucedió este fin de semana junto con Mauro y con Chris, a la 1 de la tarde de México y de Colombia, a las 3 de la tarde de Argentina y de Brasil. Pero en teoría, en principio, estaría ubicándose esa ventaja ahora en 81 puntos entre Palou y Newgarden. Importante la escalada de Palou, porque controla bastante el daño que le estaban haciendo por la falta de pace que tenía en óvalo. Y luego Howard y Marcus Ericsson quedarían empatados nuevamente en la cuarta posición, con el mismo puntaje, señores. Así que ahí también
y desafortunadamente Howard cede frente a New Garden y frente a Dixon, así que se aleja aún más esa posibilidad de estar en el top 3 para Patricio Howard en la general de pilotos. Por el lado de Canapino estaría haciendo 5 puntos, o sea que la diferencia entre Marcus Armstrong y Agustín Canapino por el primer lugar de la categoría de novatos, de la clasificación de novatos, estaría reduciéndose a 24 puntos aproximadamente, estaría reduciéndose esa diferencia. También hay un descuento, pero es que pudo haber sido un descuento que hubiera dejado a Canapino primero como rookie. Y tal vez esa es la frustración de todos y un poco la decepción es que estaríamos hablando de algo muy diferente, de un Canapino que hasta pudo haber salido de esta carrera como líder de la clasificación de novatos, Mauro. Sí, así es, Andy, así es, la puntuación hubiera sido muy diferente. El ritmo que estaba imponiendo Canapino era brutal. Me atrevo a decir en algún punto el mismo de New Garden, sobrepasando muchos vehículos por la parte externa como si estuvieran detenidos. Así que, pues bueno, esperaremos mañana, Andy, vernos 1 de la tarde con toda el resumen y las conclusiones más destacadas de lo que tendremos de lo que tuvimos este fin de semana, tanto de Fórmula 1 como de Indy. Mauro, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo live. Hicimos 2 Fórmula 1 IndyCar. Gracias por tus comentarios. A ti, Andy, Chris, y a María Elvira por estar ahí siempre en la parte de atrás, en el backstage, apoyándonos en todo, y a todos quienes nos están acompañando en esta transmisión. Los esperamos mañana, 1 de la tarde de Colombia, 3 de la tarde de Argentina. Chris, muchas gracias también aquí la producción y los comentarios al mismo tiempo. Gracias por acompañarnos en esta producción. Con gusto, gracias a ustedes también por acompañarnos y gracias a María Elvira que nos estaba actualizando las posiciones constantemente. Me iré a llorar. Un abrazo grandísimo y agradecimiento para María Elvira Mundó desde Cali, Colombia, en la backstage de estos en vivos y la estratega nuestra, tanto en YouTube como en Instagram. Recuerden que tenemos redes sociales en Instagram de Falcon Motorsports Co. y tenemos pues este canal de YouTube, que en donde seguiremos transmitiendo todas las emociones de la Fórmula 1, de la IndyCar y del World Endurance Championship del WEC por ahora. Así que atentos, porque el otro fin de semana tendremos nuevamente Fórmula 1 y estaremos narrándoles a ustedes todas las emociones del Gran Premio de Spa, otra de esas competencias míticas e históricas de toda la historia del automovilismo deportivo del mundo mundial intergaláctico. Este es Jorge Andrés Sayago quien se despide. Andy Sayago, muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad aquí en Falcon Motorsports. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my